Bienvenido al estanque de novelas. Encontrarás capítulos avanzados de la novela y otras novelas que aún no he publicado, en mi Patreon. La mayoría del contenido se encuentra gratis. Link en la descripción. Te agradecería que te unieras al Patreon del canal ya que somos pocos. La mayor parte del contenido se encuentra disponible para miembros gratis. Recuerda que este canal no monetiza. Apóyalo uniéndote al Patreon por tan solo $1, encontrarás más capítulos de esta novela además de desbloquear todo un catálogo de novelas aún no subidas a YouTube. Así apoyarás el canal y obtendrás beneficios. Ahora sí, pasemos con la novela. Capítulo 11. Había un campo delimitado oculto por un trozo de pared ilusoria que cedió cuando me convertí en un protagonista de Dark Souls y choqué contra él de cabeza, dejando a la viajelita atónita. Era lo normal considerando su absoluta falta de inteligencia. ¿Estás pensando algo grosero otra vez? ¿Cómo lo supo? Puedo ver la sonrisa en tu cara, suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Me golpeé la palma de la mano en un gesto de epifanía. Ah, sí, las Banshees ven en la oscuridad. Perdón, lo olvidé. Perké le gruñó, pero siguió guiando a través de la caverna recién descubierta en las viejas alcantarillas. De vez en cuando, nos encontrábamos con algunos huesos humanos desechados, algunos trozos de piel y rastros de quemaduras en las paredes decrépitas. Fue bastante fácil acostumbrarme a verlos, considerando mis expectativas sobre este mundo y mis incontables horas navegando por internet como un hombre aburrido, ¿qué? Todos recibían una lluvia de sangre no deseada de vez en cuando. Ahí está, dijo Luviagelita, sacándome de mis pensamientos, señalando con la cabeza una extraña barrera. ¿Tienes alguna duda sobre mi habilidad ahora? No. Lo observé con curiosidad, ocultando con benevolencia el hecho de que sin duda lo habría encontrado antes que ella, sin duda. Una mirada más de cerca reveló que esta barrera contenía ciertos caracteres del hechizo de succión anterior. En concreto, los caracteres relacionados con la electricidad. Reforzando mi brazo, arranqué un pequeño trozo de piedra del muro que nos acompañaba y lo lancé contra la barrera. Como era de esperar, un rayo lo hizo trizas en cuanto hizo contacto, dejando solo una pequeña nube de polvo que se disipaba rápidamente. Luviagelita guardó silencio mientras me acercaba a la barrera. Fue bueno que hubiera comprendido que yo tomaba la iniciativa, le gustara o no. La siguiente parte fue más fácil que incluso subir caminando. Era un hechizo estático y constante, siempre activo. En esencia, igual al que llevó a la ruina el café favorito de Waver, aunque tuviera efectos diferentes. Entonces, como antes, romperlo, o al menos provocar un fallo momentáneo en su acción, fue tan fácil como sembrar el caos con personajes aleatorios. Sin embargo, para mi sorpresa, el hechizo empezó a recomponerse lentamente, reorientándose según los datos de las áreas con las que no me metí. Eso es interesante, pero lento. Pasé sin contemplaciones y le hice señas a Luviagelita para que me siguiera. Hemos entrado en el taller de otro mago. Estén alerta, advirtió, adoptando esa extraña pose con dos dedos en la frente que hacía siempre que estaba emocionada. Me eché atrás. Este taller no es una mierda. La realidad me inclinó sobre una mesa y me metió su enorme polla, me quedé en silencio mucho antes de poder terminar mis palabras. Este taller era lo máximo después de todo. En cuanto salimos del túnel, entramos en una enorme sala con suelo de baldosas. A ambos lados se alzaban enormes y gruesas columnas que recordaban al Partenón de Atenas, elevándose en la oscuridad de un techo a dos aguas. Un maná inmenso latía por toda la estructura, concentrándose en una enorme estatua que presidía esta imitación del Partenón. Brazos robustos, un pecho enorme cubierto por una faja, cabello largo y una barba majestuosa. Era obvio que se trataba de Zeus. Sabía cómo el simbolismo podía influir en la hechicería gracias a las lecciones de Waver, así que esta grandeza era lógico. Pocas cosas podrían estar más impregnadas de misterio y significado antiguos que una imagen del mismísimo Zeus, una de las deidades más conocidas del mundo moderno. Admito que esto se vería increíble, sonreí, si no estuviéramos a 3 pasos de una alcantarilla. Por favor. Este es un hombre pobre, tienes agallas para colarte en mi taller y luego insultarlo. Un hombre la interrumpió. Distinguí el inconfundible crujido de la madera contra las baldosas mientras se acercaba en la oscuridad. Sí, Luviagelita, no entras en la casa de nadie y la llamas pobre. Aunque parezca una letrina, no le diría ni a mi peor enemigo que cagara ahí. Silencio. El desconocido golpeó el suelo con la culata de su bastón.
No toleraré insultos de un par de enclenques advenedizos a los que nunca les enseñaron a respetar a sus superiores. Habla con Gurdoa Davenant. Esto no es un Uxia, ¿verdad? Pregunté sin poder evitarlo. No. El respeto se gana, no se mendiga con una rabieta infantil. Lubiagelita soltó un poco de sabiduría al Bomer enojado. Como era de esperar, se burló de inmediato, se ofendió y volvió a estrellar su bastón contra el suelo. Esta vez, todo el taller se iluminó en respuesta, revelándolo en su, bueno, no era gloria, y no tenía otras palabras para describirlo. Un rayo danzaba alrededor de la estatua y se arqueaba en el aire, estrellándose a nuestro alrededor y destrozando su propio suelo. El hombre llevaba una capa con capucha de mala calidad y solo llevaba un pantalón de traje, sin camisa. Sinceramente, parecía un pervertido de la carretera, sobre todo con esa barba trenzada que le colgaba justo debajo del ombligo. Entonces te daré la razón. A nuestro alrededor, desde la oscuridad de las columnas, emergieron docenas más de esos conejos relámpago familiares, con el pelaje erizado y los ojos brillando de un rojo sangre. Pero para entonces, mi sorpresa inicial se había desvanecido. No pude evitar verlos como lo que eran. Rayo usando conejos, ¿dónde había visto eso antes? Bueno, ahora sabía por qué el tipo de Pokémon tenía 12 años o algo así. Ignoré a mi William y canalicé a mi londinense interior, Henry. Maldita sea, Ash Ketchum se cayó. Sabía que jugar con animales todo el día no resultaría bien a medida que envejeciera, pero maldita sea, no pensé que terminaría tan mal, amigo. Mi hermano vive en una alcantarilla de verdad. Increíble. Un bufido resonó en el pasillo, y no era del mago desconocido, Gurdoa. Parecía a punto de estallarle una vena. Era de Lubiagelita. Inmediatamente giró la cabeza y se la cubrió con una mano. Pero entonces, no pudo contenerse más y empezó a reírse a carcajadas, con la cara roja y los ojos puntiagudos. Ja 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 ja. No hace falta decir que me uní. No pensé que pudiera ser más atractiva, pero Lubiagelita conocía Pokémon. Le conmovió profundamente a Mandem. Bromas aparte, la situación no pintaba nada bien. Estábamos rodeados de conejos relámpago. Uno fue fácil de destruir, pero había docenas. Por no hablar del rayo que Gurdoa canalizaba a través de la estatua. Dudaba sinceramente que ni siquiera Lubiagelita pudiera con todo sola. Parecía retrasado mental, pero el tipo probablemente tenía el doble de nuestra edad juntas, y la misma experiencia. Salí de mis pensamientos bruscamente cuando un rayo se formó en una bola cerca del hombro de la estatua. Reaccioné antes de que pudiera salir disparado y di una voltereta hacia atrás totalmente innecesaria para esquivarlo. Se clavó en el suelo debajo de mí, haciendo volar las baldosas a metralla. Sinceramente, no esperaba que eso funcionara. Como William, podía manejar docenas fácilmente. Era una de mis aficiones, pero Henry era un joven desgarbado que no podía permitirse el lujo de hacer lo que quería. Su cuerpo no tenía la fuerza ni la flexibilidad necesarias. Si Spider-Man puede hacerlo, yo también. Lubiagelita no estaba nada divertida. Spider-Man fue lanzado contra la pared por esa voltereta innecesaria. Me quedé sin aliento. Ella también conocía a Spider-Man. De verdad que pensé que sería demasiado altiva y poderosa para cosas tan comunes como ver programas y películas. Deberías haber usado la garra de hierro, aunque dudo que pudieras reproducir la elegancia de Fritz von Erich. Se encogió de hombros con indiferencia antes de volverse hacia Gurdoa. ¿Estás dispuesto a explicar los secuestros y asesinatos de personas ajenas a nuestro mundo? ¿Qué importa si algunos don nadie mueren para cumplir nuestro objetivo de alcanzar la raíz? Declaró, disparando más rayos. Esta vez, hacia ella. En ese momento, me vi obligado a revelar una carta que quería ocultar un poco más para darle un toque más dramático. Agarré el rayo que se dirigía hacia ella con la mano, extendiéndolo entre ellas, y luego, sin contemplaciones, me lo metí en la boca. Sí, me comí el rayo. Arruinó el pequeño conflicto. Tanto Lubiagelita como Gurdoa parecían demasiado conmocionados como para reaccionar. Comprendí la sorpresa de Gurdoa, pero Lubiagelita debería haberla previsto. Si podía copiar a Flat, sin duda podría imitar y potenciar los hechizos de relámpago de Gurdoa a mi antojo con la misma facilidad. Por eso no me preocupaba tanto lo que pudiera sucederme en lo que a los magos se refiere. Por supuesto. Lubiagelita gimió un momento después, comprendiendo por fin la naturaleza de lo ocurrido. Claro que también puedes robarle sus hechizos. ¡Qué suerte! A ver cómo te las arreglas. Gurdoa, por otro lado, pareció desacreditar lo sucedido como una casualidad.
2 de sus bestias me atacaron abiertamente. Solo abrí las manos. Un refuerzo frenó el impulso de las bestias al impactarme las palmas, y entonces el hechizo de succión mejorado de Gurdoa arrancó la electricidad que sustentaba su existencia de su núcleo en ondas aleatorias que se fusionaron en una delgada franja negra de almacenamiento bajo mi ojo. En los pocos momentos previos al enfrentamiento, había robado y aumentado todos los hechizos que había mostrado hasta el momento, mejorándolos y convirtiendo mi propio cuerpo en el sifón y la unidad de almacenamiento de lo que fue extraído. ¿Qué acabas de hacer? Acabo de robarte el trabajo de tu vida. Fue facilísimo, así que bájate a ese pedestal ya. Imposible. Gritó como un villano de temporada que no aportaba nada a la historia. Descifraste mis hechizos. ¿Cuánto tiempo llevas saboteándome? ¿Quién te envió? Lubia Gelita parecía simpatizar con él en ese caso, el traidor. Familia, no sabía que existías hasta hace unos 10 minutos. Pero eso es, ¿qué? ¿Cómo? Por tus crímenes y por violar las políticas impuestas por la Torre del Reloj, ríndete, dijo Lubia Gelita con seriedad, cruzando los brazos. Sacrificar civiles es tabú, lo sabes. Con tu imprudencia, también te has arriesgado a revelar nuestro mundo. ¿Lo mato? Pregunté cortésmente. El tipo sacrificaba gente y robaba electricidad a los pobres. Se lo merecía. Por desgracia, Lubia Gelita me puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Pero entonces, sonrió con sorna. El Departamento de Políticas de Lord Bartomeu nos tiene reservado algo peor. Vamos, ¿eres Gurdoa? No te vas a rendir así como así, ¿verdad? Lo animé sin pudor. Eres un gran mago que nos va a poner en nuestro lugar, ¿verdad? Vamos, hazme pagar por robarte tu hechizo. Necesitaba robarle más cosas. Y me lo estaba pasando genial. Me observó con cautela, sopesó sus opciones y entonces sus hombros perdieron la fuerza. Su bastón golpeó el suelo con un chasquido, y las bestias que nos rodeaban se desvanecieron junto con los relámpagos del taller. Me rindo. Maldita sea. ¿Qué era esa tontería de vivir para luchar otro día? ¿Desde cuándo los magos son tan inteligentes? Espera, ¿no se chivará de lo que puedo hacer? Intenté suplicarle a Lubia Gelita. La perra soltó una risita. Claro, pero ¿alguien le creerá? Pensarán que es un mal perdedor intentando aceptar que sus compañeros lo superaron. ¿Por qué todo era tan razonable? Capítulo 12. Para cuando salimos, el sol ya se había puesto, la oscuridad se cernía sobre el barrio envejecido y los viejos edificios me hacían parecer como si hubiera entrado en el reino de una bruja, por la forma en que se apoyaban unos sobre otros y la farola del techo parpadeaba periódicamente. Era hora de fichar, y qué día tan emocionante había sido. Así que peleaste con Pokémon y ni siquiera me invitaste. Creí que éramos amigos. Se quejaba Flat sin parar, zarandeándome por el cuello mientras Lubia Gelita intentaba pagar la cuenta que había acumulado engullendo cantidades ingentes de té y pasteles mientras no estábamos. No lo somos. Ay, no tienes por qué ser tímida. Me impuso su amistad a la fuerza. Te perdono. Aunque la próxima vez, llévame. Tranquilo, Naruto. No soy un villano para que lo reclames. ¿Naruto? Ladeó la cabeza, visiblemente confundido. Parece una buena persona. Sonreí secamente. Apuesto a que sí. Antes de que pudiera volver a ladrar, Lubia Gelita salió del café. Le lanzó una mirada fulminante a Flat que lo hizo desmayarse al instante. Retrocedió e inclinó la cabeza en señal de disculpa varias veces antes de que ella lo despidiera con la mano. Ir a casa. ¿Qué? No. No es justo. Tuviste una aventura. Yo también quiero la mía. Otra mirada fulminante, un puño en alto, y la rubia protagonista de Shonen salió disparada por la calle, dejando tras de sí una nube de polvo. Su habilidad para lidiar con él con tanta facilidad era casi admirable, salvo que no hizo nada que yo no hubiera intentado ya, sin embargo, a ella le funcionó, pero a mí no. Confío en que encontrarás tu camino sin meterte en problemas, ¿no? Claro. ¿Vas a andar por ahí buscando víctimas desventuradas para alimentarte, no? Abrió la boca para devolverle el golpe, pero por alguna razón decidió no hacerlo y se tranquilizó. En cambio, Lubia Gelita se aferró a los bordes de su vestido azul marino y bajó la mirada. Se mordió el labio. Gracias, por protegerme, no lo necesitaba, pero aún así, gracias. Sería indecoroso no expresar mi gratitud. Pero solo porque me ahorraste la molestia. Nada más. ¿Entiendes? Me quedé estupefacto por un momento, pero no pude evitar sonreír. Vaya, eso debe haber sido difícil. No, lo presiones.
Asentí, aceptando su gratitud. Bueno, me sentiría mal si te lastimaras, así que no hay problema. Se detuvo de nuevo un momento, pero entonces una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Me sentiría mal si tú también te hicieras daño. Dios mío. Si quieres follar, búscate una habitación. No me hagas sentir más miserable de lo que ya estoy. Maldito maricón. Me giré para mirar a quien interrumpió mi momento con la mujer rica y caliente con grandes tetas. Era el mismo cabrón promedio de Londres que me llamó maricón por admirar mis ojos hace unos días. Bueno, ¿quieres pelear? Levanté los puños, otra vez. ¿Qué demonios, maldito desagradecido? Solo decía que se veían lindos juntos. Que me jodan por hacerle un cumplido. La gente es tan susceptible hoy en día. Se encogió de hombros con su grueso abrigo burdeos y se marchó pisando fuerte, dejándonos a los dos demasiado atónitos como para ir a buscarlo. Al final, no pude evitar reírme y despedirme. Como caballero, me ofrecía acompañar a Lubiagelita a casa, pero ella insistió en no hacerlo. Siendo sincero, la mujer a veces daba señales contradictorias. El camino de regreso a Slur transcurrió sin incidentes. Había una notable falta de camineros en este distrito en comparación con la antigua vivienda del viejo Henry, posiblemente debido a que lo usaban individuos capaces de acabar con ellos en cualquier momento si se les incomodaba incluso un poco. Los aviadores completos llamaron la atención de los transeúntes, pero rápidamente lo descartaron. Aunque ocurrió algo molesto, imagina que nos ataca un wyvern o algo así ahora mismo. Resultó que Flat se había escondido en un callejón del que apareció como una molesta misión secundaria en cuanto doblé la primera esquina, porque sabía que vivíamos en el mismo edificio. En serio, el tipo no paraba de hablar. En algún momento, incluso pensé que era bueno, entonces, me abofeteé por pensarlo. Muerte a los MCS Shonen, susurré en voz baja. Pero son geniales cuando hacen todo tipo de ruidos. Apuesto a que sí. Sonreí secamente. Para ser sincera, no tenía nada en contra de él, los de su tipo eran legítimos y respetables. Solo que me lo exigía demasiado. Aún así, no dudaba de que pararía si se lo decía, pero no me atreví. Esperar, mis ojos se abrieron de par en par. Sus artimañas shonen estaban funcionando. Nos vemos en clase, Flat. Le dije adiós con la mano. Tenemos mañana libre. ¿Vamos a un parque de atracciones o algo así? Será divertido. Incluso invitaré a Lechin. Es muy gracioso cuando le tiras agua, créeme. Se negó a dejar que la puerta del ascensor se cerrara, metiendo la cabeza. Tal vez la próxima vez tenga algo de trabajo que hacer mañana. Ay, ¿qué va? Bueno, vale. Pero la próxima vez te lo prometo. Te arrastraré si hace falta. No tendrás que hacer eso, hombre. Ni siquiera yo tengo el valor para decirte que no cuando te comportas así. Satisfecho, retrocedió y dejé escapar un suspiro de alivio, tarareando y moviendo la cabeza al ritmo de la música del ascensor hasta que las puertas se abrieron con un din y revelaron un pasillo vacío. Comprensible. La torre del reloj era un lugar de estudio. La mayoría de mis compañeros probablemente estarían demasiado ocupados con sus investigaciones. Aún así, no les tenía envidia en absoluto. Sumergirse en los libros no era algo que me entusiasmara, y ser reconocido por magos psicópatas no me iba a hacer ninguna gracia, a menos que estuvieran dispuestos a abalanzarse sobre mí por mis circuitos y ojos, ¿no? Era una idea interesante. Pero, en cualquier caso, la experiencia práctica fue mucho más útil para perfeccionar mis habilidades que los libros, debido a mis circunstancias particulares. Los hechizos de Gurdoa Davenant seguían un sistema diferente al de Flat o las maldiciones de Lubiagelita, y al considerar los diferentes sistemas de lanzamiento de hechizos como lenguajes de codificación diferentes, añadí mucho a mi arsenal al dividir los hechizos individuales en los caracteres de sus respectivos lenguajes. Ahora, solo quería más hechizos para completar los diferentes alfabetos y poder mezclar, combinar e incluso diseñar mis propios hechizos, o, como insistió Weber, un nuevo sistema taumatúrgico, lenguaje, por completo. Pero por ahora, necesitaba dormir un poco. Con estos pensamientos en la cabeza, entré en mi apartamento. El cansancio que sentía desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando salté del sofá y cogí a la pequeña Ellie. Estaba viendo dibujos animados en la tele. Al. ¿Has vuelto? Sí, cosita adorable. La hice girar y ella sonrió radiante, riendo con una pequeña nariz roja. Con el paso de los días, la distinción entre Henry y William se hacía cada vez más tenue, lo cual tenía sentido, ya que yo era ambos.
Pero eso también significaba que mi adoración por la adorable criatura que tenía en mis manos era doble. ¿Tuviste un buen día? Asintió. La comida de Krishna está buenísima y tu amiga también es muy amable. ¿Mi amigo? Sí. Kaules. Tiene juegos divertidos en su PC. Su acento también era adorable. Kaules, ay, el nerd de la clase de Waver, ella lo había acosado hasta que la dejó jugar en su computadora. Estaba tan orgulloso que casi derramé una lágrima. Por cómo habían vivido hasta ahora y con lo mucho que trabajaba su madre, Louise y ella se merecían el mundo. Intentaría dárselo logrando el único objetivo que te garantizaban sin importar quién fueras. Robar el trabajo de otros, robar el trabajo de toda una vida de varios magos y patentarlo. No sentí ni una pizca de vergüenza ni culpa por mi plan. Con lo jodidos que estaban normalmente, se merecían cualquier mal que les pasara. Ver a Gurdoa e ignorar por completo a quienes mató, sin siquiera tener notas al pie, consolidó esa idea. No era culpable por haber asesinado a personas inocentes que no estaban involucradas, era culpable porque lo habían descubierto haciéndolo. Mi madre sonrió desde la cocina. Te tendré lista la cena en un rato. Sí, señora. Apreté los labios, considerando mis opciones, pero luego decidí decir lo que pensaba. ¿Cree que dejaría de trabajar si no fuera necesario? Su mirada se volvió un poco distante, pero luego me dedicó una sonrisa cansada. Sí. Yo también me canso. Esas palabras fáciles me desconcertaron. Pensé que sería más difícil convencerla, dado el comportamiento orgulloso de los padres. Pero, simplemente aceptó mis palabras. ¿Así de fácil? Sí, asintió. Pero aunque no puedas, sigo estando orgullosa de ti, Al. Le doy gracias a Dios por darme un chico tan trabajador como tú. Maldita sea, esa fue la primera vez que escuché esas palabras como William, nada era suficiente para mi presumida madre. Una vez llegué a casa con un trofeo y me dijeron que me callara porque estaba siendo pesado. No le di nada parecido a Louise Smith, y aún así estaba orgullosa de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me dieron ganas de llorar de verdad. Y ni siquiera entendía por qué me afectaban tanto las palabras. La pequeña Ellie me dio un abrazo, apoyando su cabecita en mi hombro. Capítulo 13. El día siguiente transcurrió sin hacer nada, escuché la aburrida conferencia de Waver sobre la relatividad de los nombres con la naturaleza básica de las cosas y el peso de las palabras que podrían percibirse como algo completamente distinto en el contexto del lanzamiento de hechizos en relación con su significado en el mundo de la gente normal. Por ejemplo, la pirita lleva el elemento llama solo por el pir en el nombre, a pesar de que su aplicación en el mundo real no tiene nada que ver con el fuego. Eso se demostró cuando Flag la usó en lugar de otra cosa y su ritual terminó explotándole en la cara. Básicamente, lo mejor de mi día fue ver cómo Waver lo reprendía mientras hacía una cara negra involuntaria. Eso y Svin Lashchate entrando con aspecto de cadáver, y apestando a cadáver. La bomba fétida que le dejé cumplió su función y enorgulleció a papá. Como Lubia Gelita no estaba allí para molestar, por alguna razón, me salté la segunda clase y me dirigí al departamento de políticas, situado al otro lado del Museo de Londres. Sinceramente, no entendía cómo funcionaba. En un instante, estaba en el subterráneo, y al siguiente estaba en un edificio con aspecto de antiguo y adinerado, con pasillos vacíos. Una ligera llovizna golpeaba suavemente las ventanas cerradas, y el cielo gris y nublado del exterior era un espectáculo agradable. Aún así, me hizo destacar un poco más con las gafas de aviador completamente negras que llevaba, bajo la lluvia. Me sentí un poco esquizofrénico, pero luego me di cuenta de que no pregunté y que no me importaba lo que pensaran algunos bichos raros. El pasillo daba a un vestíbulo parecido a un banco, con los cajeros y todo incluido, pero sin la gente. Parecía algo sobrio para el tipo de lugar que se suponía que era. Finalmente, me acerqué a un hombre con aspecto nervioso sentado detrás de un mostrador, me apoyé en el mostrador y apoyé la barbilla en la palma de la mano antes de empezar a acosarlo. Resultó que los magos otorgaban contratos de mercenarios por una buena cantidad de dinero. Necesitaba conseguir uno. Lo mejor entonces era probar suerte con el departamento de políticas, responsable de diseñar e implementar, políticas. Señor, no puedo simplemente, vamos, ¿no somos amigos? Busqué con la mirada su chaleco azul marino en busca de una etiqueta con su nombre, pero no la encontré. ¿James? Sus ojos claros se abrieron de par en par, sorprendidos, y me di cuenta de que el nombre genérico de idiota era en realidad el correcto. Bueno, parecía un James con su aburrida camisa de lino, sus pantalones de traje y el chaleco.
Caramba. El hombre tenía el pelo castaño peinado hacia un lado. Ni siquiera sé quién es usted, señor. Intentó explicar, agitando nerviosamente las manos como un pollo decapitado. Sí, definitivamente era un James. No puedo simplemente dar si lo estropea, mi cabeza estará en juego. Pues dame una fácil, dije secamente. No es que te esté pidiendo una misión para encontrar el Santo Grial ni nada por el estilo. Él rió nerviosamente otra vez. No estás registrado, ni siquiera sabría qué sería correcto, pero podrías regalarme uno, ¿no? Por favor, con una cereza encima. No fui yo. Fue la loca cachonda residente del aula el Melloy. Y B.T.L. Lerman. Juntó las manos y se contoneó, haciendo ojitos raros, ojitos. Los volantes de su vestido de Lolita se mecieron con ella. Dije lo que pensaba. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Giró hacia mí con esa forma suya tan extravagante, formando una U sobre su único ojo con los dedos. Luego, sonrió triunfante, como si hubiera hecho algo importante que todos debían saber. Vi que ese estúpido gorila no estaba cerca, así que te seguí hasta aquí. ¿Me acosaste? Ella sonrió radiante. Sí, eso es. ¿Crees que te estás dejando llevar por mi insistencia? Simplemente negué con la cabeza. Ah, pensé que a los chicos les gustaría. No importa. Seguro que ganaré puntos con este contrato. ¿O no, crees que será emocionante? Trabajo de mercenario, quiero decir. Nunca he hecho algo así. Papá no me deja, pero incluso él cree que tus ojos podrían valer algo, así que, sí. Vamos. Madre mía. Pero, haría el trabajo más divertido, como mínimo. Sus comentarios disparatados también me subían el ego, y yo no era de los que rechazaban un glaseado gratis. Dame uno con fantasmas. Sí. Mientras acosaba a James, me pregunté en silencio cómo era posible que ese sombrerito que descansaba sobre su pelo rosa se mantuviera en su sitio con todos sus movimientos. James se rindió al instante. Con la frente empapada de sudor, estampó algo en un papel y se lo ofreció. Será tu responsabilidad. Nos fuimos antes de que terminara sus palabras, y lo vi suspirar de reojo al salir del pasillo. Ivete miró el periódico con curiosidad, pero luego lo arrugó y lo tiró a la papelera antes de que yo pudiera decir nada. Sin pudor, saltó sobre mí, entrelazando los codos. Por desgracia, no tenía mucho con qué apretarme. ¿Ves? Soy mucho mejor que Louis Angelita. Ah. Eso suena a superación, murmuré. Vencerla va a ser difícil con lo oculta que es. Siempre le han gustado esas cosas para la gente común, aceptó Ivete asintiendo. Pero es gorda y parece un gorila. Seguro que prefieres a una chica más simpática. Realmente no estás mejorando la situación al insultarla. Cierto. Cierto. Olvidémonos de ella y vivamos una aventura. Primero, a Caules. Encontramos a Caules sentado en una cafetería local, jugueteando con una elegante laptop negra. De vez en cuando, tomaba un sorbo de la humeante taza de té que tenía a su lado. Parecía uno de esos protagonistas serios y distantes, sentado solo bajo la sombra de una sombrilla transparente. Al otro lado, había una media docena de libros apilados. Oye, Caules. Deja esa aburrida laptop un rato y ayúdanos. Según Ivete, era un gran experto en tecnología y, por lo tanto, bueno recopilando todo tipo de información si se le solicitaba. Para ser un mago, Caules parecía bastante normal. Su cabello castaño claro le llegaba justo a las orejas y llevaba unas gafas, no como las mías, sino de esas que sirven para ver, con una gruesa montura negra. Vestía una sencilla camisa blanca sobre unos vaqueros azul marino holgados. Cuando me vio, me miró con simpatía e inclinó la cabeza hacia Ivete. No esperaba verte aquí, empezó cortésmente. Pero sé que no vendrías a buscarme si no tuvieras algo que quisieras. No puedo ir a ver a una amiga. ¿Por qué asumes que tengo intenciones ocultas? Ivete hizo un puchero, inflando las mejillas y acercándose a él hasta el punto de que él levantó las manos en señal de rendición y echó la silla hacia atrás. Oye, Caules, gracias por seguirle la corriente a mi hermana. Me senté frente a él. Espero que no te haya molestado mucho. Él sonrió y dijo, no hay problema. Es adorable. Bien. Él asintió nuevamente. ¿Tienes una hermana y no me lo dijiste? Exclamó Ivete con voz entrecortada, con una mano sobre el corazón. Se llevó la otra a la frente y se apoyó en los talones. Mi corazón no puede soportar esta traición. Dije con cara seria. No la conozco, señora. Magit parecía ser un grupo bastante excéntrico, sin importarles cómo los percibían.
Los pocos clientes a nuestro alrededor empezaban a notarlo, pero a Ivete no parecía importarle en absoluto. Era casi como si le gustara ser una chiflada y molestar a los demás. Espera, ese podría ser realmente el caso. Ese es un problema fácil de solucionar, tonto. Se enderezó y saludó levemente. Soy la adorable Ivete L. Lerman. Mi familia es la máxima autoridad en la investigación de ojos místicos. También podemos crear artificiales. Y he logrado modificar mi cerebro para poder cambiar varios. ¿Así que jugueteaste con tu cerebro? Sí. Ella asintió emocionada. Oh vaya, qué sorpresa. Caules giró la cabeza y soltó un bufido. Ivete ignoró por completo su pequeño arrebato y se levantó el parche que le cubría el ojo derecho para revelar una gema violeta. Violeta, recordé. Así, es como sé que tienes ojos potentes detrás de esos asesinos del ojo místico. Bueno, esto explicaba su obsesión con los genes. Era normal que estos psicópatas hicieran cosas completamente escandalosas para apoderarse del objeto de su investigación, y los míos tenían un par de ojos magníficos, si me permitieran decirlo. Pero esto también significaba que había una buena probabilidad de que despertara con órganos faltantes o algo así si alguna vez nos acosábamos. Oh, por favor, no te quitaré los ojos de esa manera. Nuestros bebés pueden tenerlos. Abrí los ojos de par en par. Caules retrocedió. Luego, como si estuviera harto, se aclaró la garganta y golpeó suavemente la mesa con el puño antes de ajustarse las gafas como un típico personaje listo. ¿Qué querían ambos de mí otra vez? Ah, sí, necesito que revises esa mansión a las afueras de la ciudad. Parece que está embrujada o algo así. Ese lugar no está embrujado, respondió Caules como un usuario de Reddit a punto de escribir un ensayo de 6 páginas sobre alguna historia oscura que a nadie le importaba un comino. Es el taller de un conde recién fallecido. Oí que los mecanismos defensivos se activaron y mataron al heredero cuando se mudó. Bueno, ahora que lo pienso, también podría estar embrujado. Esto podría ser un poco peligroso para ti. Asegúrate de tener todo lo necesario para el ritual de purificación si planeas vaciarlo. Quizás podrías llevar a un nigromante contigo. Una palabra me vino a la mente después de escucharlo. Nerd. Pero me quedé callado, no era tan imbécil. Por desgracia, mi silencio no llegó a Ivete. Eres un verdadero nerd, ¿verdad, Caules? Lo pediste. Dijo indignado, frunciendo los labios inmediatamente después. Capítulo 14. Lo primero que noté al llegar a nuestro destino fue que el lugar parecía ruinoso y abandonado. De esos lugares que uno visita de inmediato y decide evitar para siempre por miedo a que esté embrujado o, más probablemente, a que sea una casa de crack, lo cual era posiblemente peor según donde estuviera. Era una mansión de 2 plantas, construida a la antigua usanza, con altos pilares unidos a un tejado inclinado bordeado de altos árboles, salvo por las enredaderas que se enroscaban en los pilares por falta de orden. Las ventanas estaban agrietadas, pero las rejas de seguridad seguían intactas, y matorrales de zarzas cubrían las paredes con posesividad. El tiempo había erosionado la pintura, y la hiedra brotaba entre las grietas de la estructura. Estaba seguro de que podría caer de cabeza en cualquier punto del muro y que se derrumbaría bajo mi peso. Un fino muro de ladrillo rodeaba el recinto, y la única entrada era una puerta oxidada que crujía constantemente con el viento. Probablemente me contagiaría si la tocaba. Necesita algunos retoques, pero creo que alguien podría vivir aquí. Ivete tocó la barbilla. No estaba tan dispuesto a aceptar. A ambos lados había un campo desierto, y la ciudad era un sueño lejano en el horizonte. El campo significaba una gran cantidad de bichos. Preferiría no despertarme con una araña en los pantalones. Al abrir el teléfono, descubrí que la calidad de la señal también era bastante dudosa. Ya veo que a Svin le gusta este lugar, dije, considerando mis opciones. Oh, definitivamente. Melancólico y alejado de la gente, le encantaría. Los detalles del trabajo indicaban que los mecanismos de autodefensa del taller se habían descontrolado y habían matado tanto al dueño como a su heredero. Después de eso, todos los demás decidieron que no valía la pena invertir en ello y que ningún otro mago ajeno a la familia podía reclamar la propiedad. El pago también era modesto, pero modesto significaba mucho si estabas en la ruina, como yo en ese momento. Sin contemplaciones, me acerqué a la puerta y le di una patada. La patada la arrancó de las bisagras y la lanzó contra una fuente desmoronada. En cuanto cruzamos el umbral de la propiedad, el aire cambió. Se sentía diferente, pero no podía identificar qué era. Ivete pareció notarlo también. Se retorció incómoda y dejó vagar un ojo.
Me acabo de dar cuenta, que no debería verse así en absoluto, murmuró. No tan viejo. Sus palabras hicieron clic al instante. Sí. El incidente no podía ser lo suficientemente antiguo como para causar este nivel de deterioro en la finca. Ciertamente, habíamos pasado por algún tipo de campo delimitado y sus mecanismos exactos serían fáciles de descifrar una vez que me quitara las gafas de aviador. Aún así, uno se preguntaba qué había sucedido exactamente aquí. Unas sombras se asomaron por el rabillo del ojo y desaparecieron al girarme para mirarlas. El viento de antes se había calmado de golpe y el canto de los pájaros había desaparecido por completo. Era increíblemente siniestro y eso era tremendamente emocionante. Apretando los puños, me giré rápidamente y descubrí que la puerta que había derribado había vuelto a su sitio. El daño a la fuente que había causado también había desaparecido. Cuando intenté abrirla de nuevo, se negó a moverse ni siquiera bajo la fuerza de un hechizo de refuerzo nada desdeñable. Incluso introduje un caos que sabía con certeza que perturbaría los campos delimitados, pero simplemente se arregló a una velocidad que yo jamás podría imaginar. Una dislocación temporal está fuera de cuestión. Nadie debería poder hacer eso, repitió Ivete, intentando analizar la situación. No estaría tan seguro. Había visto Fate/0 y sin duda recordaba a un mago cuyo truco consistía en acelerar o ralentizar el tiempo, aunque a menor escala. Pero era completamente improbable que desempeñara un papel aquí, en este lugar remoto. ¿Y entonces qué más? Me quité las gafas y eché otro vistazo a nuestro alrededor. Al igual que en el taller de Gurdoa, el maná corría por cada centímetro del lugar, suministrado por algo subterráneo que no podía ver. Mis ojos no me ofrecían precisamente visión de rayos X. El campo delimitado que cubría toda la finca hacía exactamente lo que suponía. Un hechizo de repulsión para ahuyentar mentes inferiores y que aceleraba el paso del tiempo en su interior. Era absurdo y desató algunas alarmas. El campo delimitado no explicaba cómo se arreglaba la puerta sola ni por qué no pude abrirla. No tenía ningún hechizo adicional. Bueno, profundicemos más, supongo. Me encogí de hombros. No tiene sentido quedarse esperando. Ivete asintió, acortando ligeramente la distancia entre nosotras. Curiosas y algo desconcertadas, rodeamos el sendero que rodeaba la fuente desmoronada. Vi una galería donde la madera se había podrido y derrumbado. Aún así, no había nada que encontrar allí, así que seguimos adelante. El siguiente cambio ocurrió al entrar en la mansión. La entrada era imponente, como era de esperar de la gente adinerada. 2 escaleras circulares conducían al piso superior, con oscuras puertas dobles a sus pies. Había 2 puertas más pequeñas, a cada lado. Y una debajo de la escalera derecha. Una enorme lámpara de araña colgaba suelta de 3 gruesos cables, inclinada hacia un lado. El cambio en el aire fue sutil esta vez, pero traía consigo un zumbido distante y omnipresente, como el pulso de un ser vivo. Algo gruñó y Ivete saltó a un lado con un chillido, prácticamente arrancándose el parche. Como una maldita uchía, se sacó la yolita del ojo con los dedos desnudos y metió un rubí, de su bolsillo, en la cuenca vacía, sonriendo sin parar. Esta chica era espeluznante a veces, honestamente. Sin embargo, no pensé en ella mucho tiempo. Un lodo negro y asqueroso me goteó sobre el hombro, estropeando mi cardigan. Admito que me estremecí y salté mucho antes de mirar hacia arriba y encontrarme con el techo hirviendo con aquella sustancia podrida. Antes de que pudiera comentar nada, Ivete me tiró de la camisa, señalando algo. Seguí su mirada sin decir palabra. Había una especie de sombra bajando las escaleras, o bueno, había estado caminando. Ahora nos miraba con 2 ojos rojos y brillantes que parecían brillar en la penumbra. Una fina línea se formó bajo los ojos, luego se curvó en una especie de sonrisa dentada antes de chillar. Entonces se desató el infierno. Las puertas se abrieron con un golpe sordo y docenas de espíritus similares aparecieron chillando por los pasillos. No parecían los familiares fantasmales de Gurdoa. No, se sentían más reales en cierto modo. Más arraigados. Y mucho más siniestros. Aquellos habían sido animales, estos eran más deliberados. No pude evitar recordar la lección de Weber sobre el hechizo de refuerzo mientras se abalanzaban sobre nosotros con manos demasiado grandes. Cumplió su promesa, pero también le añadió un peso metafísico al objeto que se encontraba debajo, en los niveles superiores. Este peso metafísico le permitió interactuar con cosas de naturaleza similar, es decir, espíritus.
Esperaba que funcionara mientras arrancaba una barra de la ventana que tenía detrás, reforzándola al máximo, mucho más allá de lo que ni siquiera Lubia Gelita me había enseñado. Con el culo fruncido y los labios apretados, di un paso adelante frente a Ivete y le di un golpe en la mejilla al primer espíritu que se acercó. La criatura huyó y se desvaneció en el aire. Cambié la dirección de la barra a mitad de su movimiento y la regresé, atravesando a otro. Maldita perra. Por desgracia, no pude evitar que el tercero me pasara la mano por el pecho. Retrocedí con rapidez, pero el golpe de refilón me desgarró la ropa y me dejó un pequeño corte en los pechos, como el de un mapache furioso. La sangre caliente me corría por el vientre, y los cortes me quemaban terriblemente. Quemar. Un cuarto también me habría matado, de no ser por la mirada fulminante de Ivete, que prendió fuego a casi media docena casi al instante. Su ojo rubí brilló a medida que más y más se incendiaban, y me vi obligado a darme cuenta de la diferencia entre generaciones de investigación y 2 semanas. Sí, no me sentí tan mal por quedar superado considerando ese contexto particular. Aún así, había hordas de esas malditas cosas. Tampoco daban señales de bajar el ritmo. Era hora de imitar a Joestar y largarse corriendo, una pequeña retirada táctica. Agarrando el brazo de Ivete, canalicé los hechizos de Gurdoa. El rayo acumulado bajo mi ojo descendió danzando por mi hombro antes de que lo consiguiera en la punta de mis 2 dedos. Salió disparado, pero no hacia los espíritus ni hacia lo que fueran. No, se arqueó y golpeó la enorme lámpara de araña que colgaba suelta, específicamente, los cables. El candelabro voló por los aires, deteniendo momentáneamente la embestida. No esperé a ver si causaba algún daño y huí con Ivete detrás. Corrí por la puerta de la derecha y la cerré de golpe. No me siguieron, y eso tendría que bastar. Sin embargo, por precaución, lancé una barrera de rayos en la puerta. Eso fue emocionante, me susurré a mí mismo. De verdad que lo fue. Esto está resultando ser toda una aventura. La verdad es que no esperaba que aceptara, pero debería haberlo hecho, estaba completamente loca. La chica me rozó las heridas con sus delicados dedos. Se detuvo justo antes de tocarme y me lanzó una mirada lastimera. Aunque esto no es muy divertido, siento haberte metido en esto. Sus palabras eran sinceras, y sus ojos evitaron los míos. Quizás no te haría daño si no insistiera en seguirte. Estiré el cuello, rascándome la nuca, la verdad es que no se me daban bien esas cosas cursis, como William o Henry. Solía evitarlas como la peste. Lo único que pude ofrecerle fue una sonrisa sin complejos y una mano que le alborotó el pelo. Bueno, si no hubieras quemado un montón de esas cosas, quizá estaría peor. Además, tus locuras suavizan un poco lo deprimente que es este lugar. Ella murmuró algo inaudible, mirando a su alrededor tímidamente antes de darme una gran sonrisa. Sí. Definitivamente soy una bendición. Está bien, no vayamos tan lejos. Pero dijiste que te gustaba tenerme cerca. La mayoría de la gente no me encuentra tan adorable como yo, ¿sabes? Suspiré. Definitivamente lo veo. Con suerte, esto no será alguna extraña tontería sobre archivos adjuntos. Capítulo 15, ¿qué hechizo usaste ahí atrás? Caminamos por un pasillo en ruinas, con la vista puesta en las puertas caídas, por si acaso esas cosas volvían de la nada. Habría descartado por completo mis asesinos de ojos místicos si no fuera por su tensión en un entorno tan rico en Mara. Fue una lástima, pero no podía quejarme. Ivete fingió una exclamación dramática. No se le pregunta a una dama sus secretos tan abiertamente, ¿sabes? Pero, ya que se trata de ti, te los diré. Se llevó un dedo a su ojo rubí. Esto es lo que se conoce como un ojo místico artificial. Te lo dije antes, mi familia se especializa en fabricarlos. Al igual que otros ojos místicos, estos también son hechizos de una sola acción. ¿Por qué? ¿Estás fascinada? Metió la mano en el bolsillo de su vestido de Lolita y sacó media docena más de piedras preciosas de todos los colores. Luego, tranquila y juguetona como siempre, sugirió algo completamente escandaloso. Tengo un montón. ¿Quieres una? Pero también tendrás que echarme un vistazo. Preferiría no hacerlo. Caramba. Se desinfló, con los brazos colgando flácidos. Pero, de repente, volvió a hablar. Ahora que te he dicho lo que hacen los míos, comparte tú también. No pude evitar entrecerrar los ojos ante eso. Ni siquiera Lubia Gelita conocía los detalles precisos. Nadie los conocía, excepto el profesor Haber, por supuesto, y me incliné a seguir su consejo al respecto.
Así que, con la misma naturalidad con la que respiré, me ayudan a procesar la información más rápido. Mentí. Ella ladeó la cabeza. Así que es básicamente como ese hechizo que usan los alquimistas. Ya veo cómo podría ser útil. Luego, tomó una piedra azul y la hizo girar entre sus dedos. Casualmente, esto es Yolita, ¿quieres saber qué hace? Mirar la pared como si fuera madera pudriéndose lentamente era la cosa más interesante del mundo, suspiré. Seguro. Me permite detectar y sentir energía mágica, hasta cierto punto, me permite verla. Soltó esa bomba con la voz más dulce posible. Estaba usando esto cuando llegaste a clase. Me sobresalté muchísimo. Bueno, también se me hizo agua a la boca, pero esos son pequeños detalles. Perra. Solté un bufido seco. Había pillado la mentira mucho antes de que mi estúpido la soltara. Pero no me sentí tan mal. No había forma de que lo hubiera visto venir. Excepto que ella provenía de una familia obsesionada con este tipo de cosas. El modus operandi de un mago típico no inspiraba mucha confianza. Por un momento consideré volarle la cabeza allí mismo. No me mires así, ya me encargaré, se retorció con las manos entrelazadas. Pero no te culpo. Soy una espía enviada por Lord Meloastea para el aula El Melloi. Mi señor estaba muy interesado, y ahora está aún más interesado por el interés que esos asquerosos demócratas tienen en ti. Nos topamos con otro juego de puertas dobles justo cuando terminó de hablar. A cada lado había 2 vitrinas. En una, había una representación a tamaño natural de un ángel con una balanza en una mano y una espada llameante en la otra. La piedra gris estaba agrietada y desgastada, como gran parte de la mansión, y un vistazo reveló que la estatua no tenía nada de especial. La vitrina de enfrente simplemente faltaba. El estrado estaba agrietado y manchado por todas partes con esa repugnante sustancia viscosa de antes. ¿Qué demonios es esta mierda de Dark Souls? No pude evitar decir lo que pensaba. Por un momento, incluso olvidé lo que Ibe te había soltado antes. Con cautela, reforcé mis puños, y mi pecho, por si acaso. No tengáis miedo. Di un salto, y entonces me di cuenta de que era Ivete y casi la golpeo. La bruja tuerta rió entre dientes, con el ojo cerrado. Hablaremos de esas cosas inquietantes que decías cuando salgamos de aquí. Por ahora, yo te cubro las espaldas, tú me cubres las mías. Sí, señor. Saludó con entusiasmo. ¿Podría interesarle la palabra de nuestro señor? Cerrar. Ivete rió aún más. Evidentemente, no le daba mucha importancia a la situación, a pesar de que esas gafas de sol por sí solas nos habrían abrumado. Si siguiéramos una trama típica, lo que nos esperaba tras estas puertas sería mucho peor. Respiré hondo, me armé de valor y puse las manos sobre la madera. Picaba, me rozaba y se desmoronaba ligeramente al tacto. Con un empujón, las puertas se abrieron con un crujido, una incluso se cayó. Lo que vi dentro era a la vez ideal y siniestro. Era una sala vacía. Había una plataforma circular elevada justo en el centro, bajo una claraboya, diseñada para proyectar la sombra de 6 alas desplegadas sobre un suelo de baldosas que compartía el patrón de piedra negra. 11 pilares nos rodeaban. 2 a un lado, 7 al otro, y los 2 últimos, uno delante y otro detrás. Sostenían un segundo piso repleto de hileras y hileras de estanterías polvorientas repletas de gruesos tomos. Cada uno de los 11 pilares tenía un símbolo extraño en un idioma que no pude identificar. Levanté mis gafas de aviador y solo vi maná remanente a punto de desvanecerse por completo, nada que indicara actividad. Con cautela, me acerqué a la plataforma central y vi una placa de presión. Esta es la maldita sala del jefe. Grité indignado. Ivete entró al pasillo tarareando. Deja de decir tonterías. Por eso Lubiagelita es mejor que tú, respondí. Definitivamente habría captado esa referencia. Apostaba una buena cantidad de dinero a que así era. Ivete refunfuñó sin hacer daño, observando el resto del salón con un brillo extraño. Aquí había un ritual. ¡Qué observación más astuta, mi querido Watson! Jeje, lo intento. Se rascó la nuca con descaro. En fin, ¿recuerdas la lección del profesor sobre cómo la creencia popular estabiliza los misterios, verdad? Asentí con la cabeza. Sonriendo, se dio la vuelta. Bueno, ¿cuál es uno de los mayores misterios del siglo XXI? Ah, sí, mi querido Sherlock. Es el cristianismo. La palabra sagrada. Los magos no nos interesan demasiado cosas como la religión, pero el poder de la creencia es innegable. Así que, como era de esperar, este tipo de cosas están muy de moda entre los magos ahora. Tiene mucho poder.
Miré hacia atrás, al pasillo, las alas, los 11 pilares y luego de nuevo a la placa de presión que tenía delante. Entonces intentó hacer un milagro, me di cuenta. La mayor de las blasfemias. Pero nada para un mago, repitió ella. Pero eso todavía no explica qué salió mal aquí. Con una sonrisa burlona, Ivete puso una mano en sus caderas y señaló con la otra las palabras grabadas en las barandillas del balcón. Eso es hebreo. Dice Gabriel. Gabriel, murmuré. 6 alas. Arcángel. 2 pilares para indicar su rango. 11 para indicar su número, de forma indirecta. Aunque no entiendo el 7. Tarareó, con la cabeza ladeada. Sinceramente, pensar tanto no fue la razón por la que me inscribí. Pero no había ningún hechizo activo, así que mis ojos eran prácticamente inútiles para descifrarlo. Sin otra opción, me devané los sesos durante las incontables horas que pasé troleando a la gente en internet, buscando los fragmentos más inútiles sobre prácticamente todo. Miles de hilos de Reddit me vinieron a la mente. Miles de fotos sangrientas. 1 millón de provocadores de ira. No pienses demasiado, te lastimarás la cabeza. Que te jodan. Finalmente, tras pensarlo un buen rato, lo encontré. Fue a raíz de una discusión que leí entre 2 religiosos extremistas en Reddit. Gabriel puede denotar un paso. El desarrollo de los planes de Dios. El fin de una era y el comienzo de otra. Eso, explicaría la dilatación temporal. Aún se encontraba dentro del ámbito de la hechicería, ya que era realista hacer que algo envejeciera más rápido en un entorno artificial. Ivete aplaudió, aplaudiendo. Entrecerré los ojos y continué. Entonces, intentó invocar el milagro de un arcángel para pasar. Pasará. De repente, lo entendí. Ivete también lo notó por la forma en que se le iluminó el ojo. La raíz. El objetivo final de toda investigación de magos, un pasaje a la raíz literal de toda la creación. Parecía un objetivo estúpido si pensabas en cómo destrozaba a todos si interactuaban con él, pero bueno, no iba a avergonzarme por la perversión. ¿Qué salió mal entonces? Murmuré. Bueno, dudo que hacer algo así fuera fácil, y tampoco estaba garantizado que funcionara. Volví a observar la escritura en los rieles, alzando mis gafas de aviador, y de inmediato noté que la mitad del círculo estaba escrita literalmente al revés. Así que era una auténtica blasfemia. La esencia misma de la magia negra. Distorsionando el poder de la palabra sagrada. ¿Qué era lo opuesto de un ángel? Un demonio. ¿Un demonio? Ivete siguió. Decidido, pisé la placa de presión. Las llamas se arremolinaban alrededor de mis brazos, listas para dispararse en cualquier momento, y los relámpagos danzaban en mis dedos. Resultó innecesario. La placa de presión solo hizo que algunos engranajes se movieran bajo el suelo. Entonces, jaulas oxidadas con gruesos barrotes se alzaron del suelo de baldosas, cada una justo delante de un pilar. Dentro, cadáveres en descomposición no carecían del hedor penetrante que debería haber estado allí. Dedos huesudos se aferraban al hierro oxidado, como si intentaran liberarse. Honestamente, esto fue mucho más siniestro que cualquier cosa que Gurdoa estuviera haciendo. Esos son adultos, comentó Ivete, tambaleándose un poco hacia atrás. Rápidamente se reorientó y se puso firme, o bueno, lo intentó, me di cuenta de que estaba algo asustada. Un ritual de sacrificio entonces. Ambos sabíamos perfectamente que ser un ritual basado en sacrificios no explicaba en absoluto cómo había salido mal. O si siquiera había funcionado. Este lugar claramente se estaba mezclando con fuerzas superiores con las que ningún mago solitario debería haber sido capaz de interactuar. Quizás encontremos la explicación en uno de los libros de arriba. Ivete señaló con el pulgar hacia el segundo piso. Sinceramente, me inclinaba a estar de acuerdo, aunque fuera lo más aburrido del mundo. Con un gruñido, comencé a caminar hacia las escaleras que conducían hacia arriba. Bien, lo encontré. Aquí está su diario de investigación. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Estaba tirado en el suelo, cerca de las escaleras. Es bastante obvio que no lo planeaba, considerando que, murió. La mayoría de los magos tienen uno. En silencio, acepté las circunstancias y lo tomé de sus manos, con cuidado de no dañarlo. La pálida cubierta se había marchitado y casi se rompió al pasar la primera página. Con aún más cuidado, hojeé las páginas, dándoles vuelta mientras Ivete bajaba las escaleras de vuelta a mi lado. Nuestras sospechas se confirmaron en gran medida. Habló del signo zodiacal Cáncer en una nota al margen, pero no tenía la información para descifrar la correlación.
La respuesta sobre el ritual descontrolado llegó después y griega. No me gustó nada. Consiguió hacerse con una investigación de la iglesia, de alguna manera, compartí. Ivete se animó al instante, pero no se acercó, esperando a que yo avanzara. A esa gente, los manipuló mentalmente y los torturó para hacerles experimentar deseos intensos que él mismo había creado. En este entorno rico en maná, sostenido por media docena de baterías de maná subterráneas, algo surgió. Algo que, al parecer, surgió típicamente por los deseos humanos. Él diseñó un demonio, luego intentó asignarle la naturaleza del milagro del paso de Gabriel por la naturaleza del nacimiento. Inhalé profundamente. Entonces, ¿se suponía que el demonio lo llevaría a la raíz o abriría un camino? De repente, todas las piezas encajaron. Mierda. ¿Qué tan estúpidos eran los humanos? Era estúpido pensar que algo así se podía controlar. Invocar a Gabriel con eso era simplemente pedir que me follaran a pelo con una polla de caballo. El demonio nacido de sus cautivos, en lugar de un pasaje, se aferró al fin de las eras, o mejor dicho, al paso del tiempo. Sin nada más que saber, aceleró todo en su área de influencia. Bueno, mierda. Estábamos en una maldita expansión de dominio. Me volví hacia Ivete y le dije. Tenemos que mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Te preguntas por qué pasaría eso? Bueno, ahora sabía por qué faltaba esa segunda estatua. Detrás de Ivete, se alzaba una estatua osca, hecha de piedra blanca, sin una sola mancha ni grieta. Un joven con una túnica ondulante. Solo que sus ojos eran completamente negros. Las enormes alas tras él brillaban, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Bueno, eso fue hasta que su cabeza se inclinó anormalmente hacia un lado y una sustancia viscosa negra se derramó de su boca abierta. Bru, Ivete, cariño, no te muevas. Ivete me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué crees que he estado callado todo este tiempo? Ella lloró en un susurro. Capítulo 16. Uaber aspiró profundamente su puro, recostado en el reposabrazos de su sofá manchado con el ceño fruncido. Gray estaba de pie en un rincón de la habitación, encapuchada como siempre, intentando hacerse lo más pequeña posible mientras apilaba ordenadamente los libros esparcidos por su desordenado apartamento. No la culpaba. Él también deseaba cavar una tumba o algo así y enterrarse vivo si eso significaba evitar al demonio sentado frente a él. No, decir que era un demonio con forma de ángel sería más apropiado. Reines el Mello y Archisorte. Su supuesta hermana menor. La líder de la extensa familia El Melloy. La responsable de imponerle unilateralmente el título de El Melloy II, ella lo había llamado adopción, tras la muerte de su maestro, Kainet El Melloy Archibald, en la anterior guerra del Santo Grial. El título le trajo más problemas de los que merecía. Ella lo sabía. Él lo sabía. Sus rivales los habían despojado de todo tras la muerte de Kainet, y todo lo que Uaber obtuvo del prestigioso título fue una deuda astronómica, y bueno, el título en sí. Como siempre, su piel pálida, como la de una muñeca, estaba impecable, su brillante cabello dorado parecía relucir, y sus ojos ardientes aún ardían con una ambición y una determinación que harían dudar a cualquiera. Con dedos ágiles, bebía té de una taza de porcelana, luciendo su fina y siempre divertida sonrisa, impropia de alguien que parecía tan joven y frágil. Sí, parecía perfecta, de hecho, pero Uaber sabía bien que lo volvería loco en cuanto terminara su té. Olió de nuevo, temeroso de hablar, y echó un vistazo a Gray. Su aprendiz había terminado de ordenar sus libros. Ahora, miraba tímidamente a Trimau, la criada inhumana de piel plateada que estaba detrás de Reines con los ojos cerrados. Sabía que esa criatura podría matarlo en un abrir y cerrar de ojos. Al fin y al cabo, era el diseño más avanzado en el campo de los autómatas, diseñado por Reines a partir de los restos de la investigación de Kainet. Finalmente, aceptando su destino, Uaber habló con cautela. ¿Cómo puedo ayudarla hoy, mi señora? ¿Por fin estamos hablando? Reines ladeó la cabeza ligeramente, dejando la taza a un lado. Luego, dio otro sorbo lento antes de dejarla en la bandeja. Claro, lo hizo esperar a propósito. Sin duda, una especie de juego de poder. Lo hizo sentir incompetente. Ella le dedicó una sonrisa burlancia. Bueno, no es nada. Un pajarito me dijo que mi querido hermano mayor había contratado a un discípulo, con su propio dinero. Vaya, no sabía que tuvieras esa cantidad de dinero por ahí. Le pago de mi salario, hizo el gesto de derramar arena de su palma vacía. Entonces, no solo buscas vaciar un desierto puñado a puñado. ¿También quieres ser tacaño con el puñado? Uaber no tenía palabras para refutarla.
Era cierto que había acumulado una deuda ridícula para adquirir el capital necesario para hacerse cargo del departamento de hechicería moderna. Aún así, si le preguntaban, jamás diría que se arrepentía de haber heredado el legado de su mentor. Se lo debía. Midió sus palabras. Creo que vale la pena el esfuerzo. Ah. Sonrió. Debe ser una persona muy especial para que sientas algo tan fuerte. Si lo que sé es la verdad. Entonces, sí. Weaver se puso las manos sobre las rodillas. Reines pareció considerar algo por un momento. Frunció los labios y se ajustó el sombrero. Si no estás dispuesto a explicarlo, entonces debe ser algo muy importante. Qué valiente, mi querido hermano mayor. Mi señora, si me reemplazara, sin duda podría reconstruir su legado en una semana, no, incluso en un día. Su apaciguamiento no fue suficiente. Weaver se estremeció al ver la sonrisa de Reines. Conocía esa sonrisa. Esa dulce sonrisa que prometía un mundo de dolores de cabeza. Lo peor era que ella también la disfrutaba de verdad. Siempre. Reines lo ignoró. En cambio, le tendió la mano a Trimau. La criada autómata de cabello plateado y brillante le entregó un sobresellado. Sin decir palabra, Reines la abrió de golpe y arrojó el contenido sobre la mesa baja que los separaba. Era Henry, con Lubia Gelita Edelfelt, entre todos los presentes. Ese feroz mago finlandés. Si se enfrentara a ella, ni siquiera Gray podría salvarlo. ¿Puedo preguntar cómo lo detectaron esas hienas? ¿Qué hace la cabeza de Edelfelt con tu discípula? Ni siquiera yo puedo creer que le hayas contado algo que ni siquiera compartirías con tu linda hermanita. Weaver negó con la cabeza. No lo sabía. De hecho, fue Lord Valvaleta quien inicialmente le había recomendado a Henry mucho antes de que Weaver conociera su particular disposición. El joven tampoco era de los que se sinceraban con sus habilidades, así que, ¿cómo? No lo sé, confesó. Fue Lord Inoray quien me obligó a aceptarlo en mi clase. Lo que saben, me supera. Reines mordió el dedo, frunciendo ligeramente el ceño. Esa señorita siempre ha sido problemática, haciendo lo que le da la gana. De alguna manera, no vio la ironía en esas palabras. Weaver no tuvo el valor de señalarlo. Entonces esa chica Edelfelt está jugando con el señuelo, intentando llevarlo a su lado. Weaver se llevó el cigarro a los labios. Yo no me preocuparía por eso, mi señora. ¿Por qué piensas eso? Dime. Es solo un sentimiento. ¿Podría saber el motivo de esta confidencia? Ante su verdadera pregunta y la razón por la que probablemente estaba allí, Weaver exhaló una pequeña nube de humo y dijo lo que pensaba. No tenía sentido esconderse de Reines. No sería tan presuntuoso como para decir que puede cambiar el mundo entero. Pero creo que él es el comienzo de una nueva era, en nuestro mundo. Fue irónico, y hilarante también. Un ritual que invocaba el milagro de Gabriel, dando a luz a un demonio con el rostro del arcángel. Pero ahora mismo no podía permitirme ese lujo, ni el de las bromas. Era un confinamiento temporal para evitar que me atropellaran. Pequeños rayos de llamas azules se dispararon contra el demonio, dejando un rastro ardiente. Tenían la velocidad de una bala y la fuerza explosiva de un proyectil de artillería. No era suficiente. No necesitaba mirar para saberlo. Me moví con ellos, reforzando mis piernas lo mejor que pude. Pero el peso metafísico no era un arma. En cambio, me abalancé sobre Ivete, la cargué al hombro antes de dar media vuelta y salir corriendo. No sabía cómo funcionaban los demonios en el destino. Pero sabía que estábamos en una expansión de dominio, y esa maldita cosa llevaba el nombre de un arcángel. Con la estructura misteriosa, el solo nombre significaba la muerte para ambos. La sangre me latía con fuerza y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Fue la experiencia más emocionante que he tenido. Pero ni siquiera había recorrido la mitad del pasillo principal cuando giré me encontré con esa cosa mirándonos fijamente. Una sonrisa deforme se dibujó en sus labios pétreos, extendiéndose hasta las orejas. Las alas pálidas volvieron a brillar. ¿Por qué nos detuvimos? Está bien, cabrón. No tomé el camino correcto. Abracé a Ivete y reforcé mis brazos, girándome hacia la pared. Con un tirón, las paredes podridas cedieron. Las atravesé como un juggernaut, deteniéndome solo al entrar corriendo en la terraza derruida que daba a un jardín podrido, lleno de flores y árboles muertos. Quema esa mierda hasta los cimientos. Sí, señor. Ivete miró fijamente el edificio, y el inconfundible olor a madera quemada llegó a mi nariz junto con un calor abrasador. Miré hacia atrás y vi un gran fuego que se extendía lentamente sobre la mansión, cubriéndola.
Pero de nuevo, en el segundo que tardé en mirar atrás, esa cosa estaba frente a mí otra vez. Eres un cabrón espeluznante, ¿verdad? No supe qué pasó después. La tierra debajo cedió, succionando mi pierna. La arranqué sin contemplaciones y solté a Ivete. El demonio se quedó allí parado. ¿Por qué esperaba sin hacer nada? De repente, emitió un áspero sonido confuso que me confundió aún más. La tierra se volvió líquida. Tomó la forma de una espiga y salió disparada. Apenas logré apartar a Ivete antes de que me atravesara el hombro, levantándome con ella. Con un gruñido, bajé el codo y partí en dos el extraño sólido. No hubo magia involucrada en lo que sucedió. El ángel había hablado y el mundo a nuestro alrededor respondió. Correcto, expansión del dominio, su sonrisa se alargó aún más. Moví la mano y le lancé una ráfaga de llamas, más rápidas y letales que antes. Murieron y se apagaron mucho antes de acercarse, desvaneciéndose. Esta vez, el aire me fue succionado de repente. Todo mientras Gabriel permanecía allí de pie. El suelo se volvió abrasador y líquido de nuevo. Mis plantas se derritieron sin darme cuenta, y corrí al sentir el calor en los pies. ¿Cómo carajo se supone que vamos a superar esto? Me di cuenta de que, siendo realistas, me había excedido un poco. Pero bueno, no me sentía mal. De hecho, no, yo ganaría. Y vete, esto es una expansión de dominio, me agaché bajo una corriente de llamas. Todavía no sé qué significa eso. Gritó preocupada. Las alas de Gabriel brillaron. Seguía inmóvil. Esta vez me golpeó solo con fuerza bruta, o algo invisible con la fuerza suficiente para lanzarme como un saco, tan fuerte que me arrastré contra el suelo como un villano de temporada de mala muerte. Me ardía la espalda. Sí sé. Lo que quiero decir es, este es el mundo de esa cosa. Eso no significa que estamos jodidos. No. Dame algo de tiempo. ¿Conoces algún sacramento de la iglesia? Es lo único que puede librarse de un demonio. Me sentía como él. Todo el dolor me emocionaba. La adrenalina desbordante. Madre mía. Henry era cauteloso. William, en su búsqueda de emociones, era un suicida. Esta vez canalicé a mi estadounidense interior. Si este era el mundo de esa cosa, entonces lo haría mío. Una pregunta, me dirigí al ángel. ¿Hay petróleo aquí? Fue Ivete quien respondió. Definitivamente puede producir petróleo si su capacidad es hacer que las cosas envejezcan más rápido. De repente, oí el canto de un águila. Los espíritus de mis ancestros. Era hora de arrebatarles tierras indígenas a sus verdaderos dueños. Si este mundo se estaba creando mediante algún tipo de hechizo, no, mediante maná, solo tenía que aplicar ingeniería inversa, pero eso implicaba reescribir la estructura misma de este dominio. Puedo hacerlo. No soy combatiente, así que, no sé cuánto tiempo podré aguantar esto. Eso será suficiente. Necesité segundos para procesarlo todo. Luego, segundos para rediseñarlo. Ivete fulminó con la mirada a la criatura sonriente. Las llamas comenzaron a brotar de su cuerpo mientras yo exigía al máximo mi mente y mi vista. Poco a poco, carácter a carácter, procesé este campo dentro del cual esta cosa era Dios. Estaba tejido en escritura extranjera, pero eso no significaba que no pudiera descifrar esas letras. No significaba que no pudiera darles la vuelta. Esos preciosos segundos le costaron la vida a Ivete. Cuando volví a mirarla, Gabriel le había clavado un dedo en el ojo rubí. La sangre le corría por el ojo, pero la chica ni siquiera chilló. Solo sonrió a la monstruosa figura a segundos de quitarle la vida. Pero fueron suficientes. Con una gran sonrisa, me dirigí al ángel que anunciaba el fin de las eras y el comienzo. Oye, Gabriel. Se giró hacia mí. Era la primera vez que lo veía moverse. Entonces me di cuenta de que estaba jugando con nosotros. Pero, ya era demasiado tarde. La había cagado. No eres necesaria, zorra. Grité indignado, preparando los hechizos que había arrancado de su mundo. Lo opuesto al mal y la blasfemia. La luz de las escrituras. Solo una imitación barata, considerando que la había diseñado revirtiendo la existencia de un demonio, pero recé para que fuera suficiente. El mundo no necesita que anuncies el fin de esta era. Estás obsoleto. Chilló, como si entendiera mis palabras. Sabía que no podía. Mis palabras fueron más grandilocuentes de lo necesario. Esta zorra definitivamente sería jodida por la iglesia si yo no hubiera llegado para acabar con ella primero. Con una sonrisa burlona, apunté con el pulgar hacia mi pecho. Dios ya me hizo. Con un chasquido de dedos, el dominio se invirtió. La luz explotó. En lugar de avanzar, todo retrocedió.
Pero no, esto no era tan grandioso como revertir el tiempo. Simplemente estaba poniendo fin a los efectos de lo que el demonio había hecho. Cuando la luz se desvaneció, la finca seguía muerta, pero el demonio había desaparecido. Simplemente había revertido lo que había transmitido. Pero, no lo maté. No podía matarlo. Los medios estaban fuera de mi alcance. Esto no era manipulación del tiempo. En lugar de la mansión, limité mi hechizo solo al demonio. Seguía en esa mansión. Esperando. Y probablemente, furioso. La mía fue una mera imitación en un entorno controlado. Algo que la ciencia ya podría hacer, solo que no con tanta libertad. En lugar de la mansión, limité mi hechizo solo al demonio. Seguía en la mansión. Esperando. Y probablemente, furioso. Yo tampoco pude. El simple acto agotó todo el maná de la atmósfera, y también el que contenía en mis circuitos mágicos. La cabeza me daba vueltas, mis pies perdieron fuerza y caí al suelo. Pero fue suficiente. Había ganado. Dios, me encanta este mundo. Capítulo 17. Cuando volví en mí, tenía la cabeza apoyada en algo blando y una vista despejada del gris y melancólico cielo londinense. Parecía que iba a llover de nuevo en cualquier momento. Sentía la garganta seca, como si no hubiera bebido nada en todo el día, y un rápido vistazo mental reveló que mis circuitos mágicos estaban algo quemados. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Pero, bueno, era lógico. Descifré una expansión de dominio, la reescribí en términos de hechicería y luego la convertí en otro hechizo, todo en cuestión de segundos, con un demonio desatando un infierno, infierno. Al mismo tiempo, también me hacía sentir un poco incompetente. Esa cosa, Gabriel, estaba influyendo en toda una parte del mundo. Me había agotado hasta el punto de desmayarme al aislar lo que le hacía a una sola criatura. Mis pensamientos se interrumpieron cuando alguien me obstruyó la vista. O mejor dicho, la cabeza de alguien. Ivete me sonrió radiante, y sentí sus manos a ambos lados de mi cabeza. Uno de sus ojos estaba manchado de sangre seca que le caía por la mejilla. También tenía un rubí roto dentro, o mejor dicho, pedazos desmoronados. Sinceramente, me sentí muy mal. Fue culpa mía. Ivete había consentido mis caprichos y la habían castigado bastante por ello. ¿Cómo te sientes, Altilde? Si estaba conmocionada, no lo demostró Y. Supongo que se merecía la cercanía de un apodo después de arriesgarse tanto. Oye, ¿te sientes viejo? ¿Viejo? Ella pareció notar la confusión en mi cara. No esperabas que no intentara algo, ¿verdad? Sería una estupidez. Estoy seguro de que si hubieras sido un poco más lento, te habría convertido en un anciano, creo. O en un esqueleto, quizás. Oye, ahora que lo pienso, ese parece más su estilo. La cuestión de la dilatación del tiempo. Mis ojos se abrieron de par en par. Salí disparado y corrí hacia un charco junto a la carretera. Deberías agradecerme por haberte arrastrado afuera. Se puso las manos en las caderas e infló su pecho inexistente, aún sentada en el pavimento. Y por la almohada. ¡Qué frío, frío! ¿Así será nuestro matrimonio? ¿Qué pensarán los niños? Ignoré sus payasadas y me quedé mirando mi reflejo. Tenía el pelo más largo, hasta el cuello, y también tenía barba, uff. Levanté la mano para mirarme y vi que mis uñas habían crecido desproporcionadamente y que el abrigo de Henry estaba aún más gastado que antes. En resumen, podía afirmar con seguridad que parecía un vagabundo que quizá fuera adicto al crack o no. Pero no parecía que hubiera envejecido tanto. Ivete volvió a reírse. No creía que los chicos fueran tan atentos a estas cosas. No me odies, zorra, porque soy guapa, respondí con sarcasmo, pasándome una mano por el pelo. Podría hacer algo con esto, tal vez recogerlo a medias en un moño y llevar un jeto PJJK Hitler o algo así, sin esos pendientes tan picantes, claro. Me llevé la mano a la barbilla y lo pensé seriamente. Después de pensarlo 2 veces, decidí. Simplemente me hizo ver más fabulosa. Te habrías visto tan fabuloso como Pacheri si esa cosa hubiera sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que realmente podías hacerle algo. Ivete resopló en su mano. Evidentemente, era una broma privada. Así que, la maté y le disparé al cadáver. ¿Qué es una Pacheri? ¡Ay! Protestó, levantando las manos con un puchero. No tiene gracias y empiezas a descomponerla. Es la momia del Louvre. La de París. Lo siento, tengo una vida afuera mirando gente muerta todo el día. Simplemente di que no tienes el dinero. HM.
Mecánicamente, giré el cuello para mirar fijamente a la chiflada que acababa de llamarme pobre. Se dio cuenta de su gran locura cuando levanté el puño y empecé a agitar las manos en señal de disculpa. Por desgracia para ella, su destino ya estaba escrito. Ah, espera, no. Tengo el ojo dañado. Por favor. Piedad. Me vi obligado a detener mi justa búsqueda, respondiendo a los insultos con violencia, como un bebé, cuando las oxidadas puertas de hierro de la mansión junto a nosotros crujieron. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en realidad, no habíamos logrado nada. Solo había obligado a Gabriel a volver adentro un momento. Lo justo para que pudiéramos salir con daños mayores, de los que ya habíamos sufrido. Otra verdad también se hizo evidente. No podríamos hacerle nada, ni aunque quisiéramos. No estarás pensando en volver, ¿verdad? Preguntó Ivete con voz débil. Si yo fuera un MC Shonen, probablemente diría alguna mierda sobre no querer lastimar a nadie más e intentaría suicidarme a través de un arcángel, pero, no lo fui. Ah, claro que no. Era hora de reducir mis pérdidas y afrontar algo más a mi nivel. Sin embargo, las posibilidades de encontrar dicho objeto eran dudosas, ya que se suponía que se trataba de una simple aparición o de un sistema de seguridad descontrolado que me llevó a enfrentarme a algo que invocó un milagro de Gabriel, entre otras cosas. Ivete dejó escapar un suspiro de alivio. Con una tos fuerte, se aclaró la garganta y me señaló con el dedo. Estás fuera de mi liga si tienes ese tipo de hechizos. Pero algún día descubriré de quién eres el bastardo. ¿Bastardo? ¿Qué? Algo me dijo que eso no fue un insulto, sino que ella pensaba muy bien que yo era el hijo bastardo de algún noble mago. Eso tampoco estaba fuera de cuestión, ya que el padre del viejo Henry había ido a buscar leche. ¿Sabes qué? Ya no voy a intentar ser tu esposa. Debería haberme sentido aliviada, pero me sentí insultada. Rápidamente descarté esa parte y me decidí por el alivio. Significaba que ya no tendría que preocuparme por despertarme con órganos faltantes. Entonces, dijo algo tan completamente fuera de lugar que incluso yo me quedé atónita. Esta chica estaba empeñada en darme niveles de narcisismo, confianza en sí mismo como los de Gojo con la mierda que decía tan casualmente. Voy a ser tu concubina. Declaró Ivete con total seguridad, con un dedo apuntando a mi pecho y una mano en sus caderas. Parecía muy orgullosa de sí misma. Abrí la boca para replicar, pero me interrumpió sin pudor. A menos que puedas pagarme por el rubí. Espera, no, insistí en venir. Olvídalo. No importa. Toda la torre del reloj sabrá de tus sentimientos por mí mañana. Con una risa triunfante, la muchacha loca salió corriendo. No pude hacer nada más que dejarme caer al borde de la carretera, poner mi cabeza entre mis manos y dejar escapar un fuerte gemido. Malditos magos locos. ¿Por qué insistía tanto? ¿Los ojos? No podía estar segura de su función, al menos hasta ahora. Ahora, sin duda, había descubierto algo importante, considerando el tema de la obsesiva investigación de su familia. Entonces, ¿había estado jugando? ¿Seguía jugando? ¿Por qué necesitaba pensar en todas estas cosas políticas? Hombre, solo quería tener hechizos geniales, luchar batallas increíbles y follar con alguna perra. Ni siquiera pude terminar de pensar cuando un sedán llegó a toda velocidad por la carretera. Derrapó al frenar y se detuvo justo frente a mí. La puerta se abrió de golpe y la conductora era, por supuesto, Ivete. Entren. Entren. Vi a alguien de la iglesia viniendo para acá. Tenemos que salir de aquí ayer. El conflicto semiabierto entre la Iglesia Católica y la Asociación de Magos no era ningún secreto. Fue un asunto brutal y sangriento que supuestamente quedó en suspenso tras los daños masivos que ambas partes sufrieron la última vez, pero nadie creyó realmente ese encubrimiento absurdo. Subí al coche sin decir palabra, y mi concubina pisó a fondo. La verdad es que solo necesitaba una motosierra para apretar los botones. Mientras pasábamos por campos vacíos y transeúntes extraños, no pude evitar preguntar. ¿Cuánto te va a costar el rubí? Unos 200, respondió sin apartar la vista de la carretera. Quizá un poco más de 8, considerando que también tendría que convertir el rubí. Un par de cientos que... Ya lo sabes, Tilde, eso fue una locura de dinero. Voy a robarle uno de los vestidos a Lubiagelita. Se encogió de hombros con indiferencia. Con eso podrías comprar un pueblito. Disculpe, ¿un vestido? Milímetros HM. MMHM. Ese gorila tiene gustos muy caros. ¿No había quemado uno de sus vestidos? Maldición. ¿Qué les parece esto hasta ahora?
Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 18. Era una mañana tranquila en Slur. Estaba sentado en el balcón, saboreando distraídamente una taza de té azucarado mientras observaba a los estudiantes y peatones comenzar su día. Ingenuos. No tenían ni idea de que un dios entre los hombres los vigilaba. Bueno, olvídalo. El cielo de Londres estaba más melancólico que nunca, y de vez en cuando oía el tenue ruido metálico de la cocina detrás de mí. Más allá de los edificios desvencijados y desgastados de Slur, distinguía discretamente el falso Big Ben, la torre del reloj, que dominaba todo lo sobrenatural, o al menos eso decía. Quise cuestionar la naturaleza de esa afirmación después de entregar mi informe sobre el demonio con el que nos habíamos topado. El representante simplemente se rindió y decretó que los daimoniones eran territorio de la Iglesia Católica, así que podíamos irnos al carajo. Incluso me escatimó en mi paga y me dio 25 centavos porque, al parecer, no había hecho nada más que explorarlo, lo cual era cierto, pero que se joda ese tipo de todas llenas. No, la bomba fétida que le tiré antes de cerrar la puerta de su oficina no fue suficiente. Papá necesitaba su verde. Me froté la barbilla, reflexionando sobre todo eso de robar el trabajo de otros. Quizás después de clase. La puerta de cristal se abrió y corrí a buscar mis gafas de aviador, poniéndomelas justo a tiempo para que mi madre saliera volando. Con un zumbido, dejó una bandeja de cerámica con trocitos de pastel y una taza de café para ella. La mujer ignoró por completo mi presencia hasta que se sentó a mi lado y cruzó un pie sobre el otro como una gánster delincuente. Bueno, bien podría haber sido un tipo realmente duro por haber criado a 2 niños ella sola, sin nada del apatetismo que a menudo acompaña a esos elementos criminales que solo eran duros hasta que aparecía alguien con un pene más grande. Con calma, Louise Smith dio un sorbo a su café, luego se bebió un poco del pastel y lo terminó con otro trago, uno más grande esta vez. Solo podía observar en silencio las arrugas en el rostro de mi madre, las pequeñas lagunas en su actitud dura, como sus hombros ligeramente encorvados o su mirada tensa. ¿Qué tal esa universidad?, preguntó sin mirarme. Interesante, por lo menos. No puedo decir que no aprecio el sueldo ni las horas de trabajo. Ciertamente era mejor comparado con trabajar en el turno de noche en una biblioteca, donde había una posibilidad decente de ser apuñalado por los camioneros mientras equilibraba los estudios y esas cosas. Lo lamento. No lo hagas. Me estoy divirtiendo. ¿Y qué tal es vivir la vida si no te da una paliza de vez en cuando? Tienes que guardarte algo, dijo, y su tono me indicó que era mejor no preguntarle. Todavía lo hice. ¿Qué te hace pensar que no lo he hecho ya? Bueno, no lo había hecho. Pero ella no tenía por qué saberlo. Se merecía con creces todo el dinero que me habían dado por ese Daimonion. Podría conseguir más, y además, con la vida que llevaba, no necesitaba más dinero que el que podía comer. No cuando podía aprender magia, cagar en idiotas y luchar contra criaturas increíbles. Ella simplemente suspiró ante mis palabras antes de morder su pastel. ¿Y tú? ¿Encontraste un trabajo mejor o sigues yendo a ese viejo sitio? Su trabajo de atención al cliente era un callejón sin salida en una empresa donde el horario no cuadraba con el sueldo, pero los pobres sinvergüenzas como ella no tenían más remedio que trabajar de todos modos. A eso le siguió otro trabajo nocturno en una tienda de comestibles o algo así. Sinceramente, me molestó incluso considerarlo. No me gustó y haría algo al respecto aunque fuera lo último que hiciera. Hoy. Mi madre solo me ofreció una sonrisa cansada. Negué con la cabeza y me levanté. Tengo clases. Antes de que te vayas, y me detuvo a mitad de camino, haciéndome sentar con su mano en mi hombro. ¿Cuándo ibas a contarme lo de esos ojos? Todo se detuvo. El mundo pareció quedar en silencio por un instante, pero luego todo volvió a la normalidad. Solo pude suspirar y hundirme en la silla. Era una locura pensar que algo tan grande pudiera escapar de los ojos de una madre como Dios manda. ¿Qué? ¿De verdad creías que no notaría algo diferente en mi hijo? ¿Contactos? Pregunté débilmente, y me callaron con un puchero maternal. ¿Pubertad? Esta vez, Louise Smith se cruzó de brazos. Yo, una ilusión óptica por la luz del sol que entra en contacto con mis ojos en un ángulo determinado a través de las lentes de estos aviadores. Se giró para mirar el cielo gris, luego a mí. Bajé la mirada, avergonzado. Por su bien, no podía soltar la sopa. No tratándose de esto. No con la clase de sociedad que acompañaba a este conocimiento en particular. No tuve otra excusa que darle tampoco. De repente, me di cuenta de que tenía que haber algún tipo de hechizo de ilusión.
Si lo había, necesitaba conseguirlo cuanto antes. Finalmente, dejó escapar un suspiro. ¿Es peligroso? No precisamente. Oh, sin duda lo fue. Su mirada me indicó que no creía en absoluto mis palabras, pero aún así cedió. Lentamente, descruzó los brazos y relajó sus ojos entrecerrados. Consideré en silencio saltar de la barandilla allí mismo. Sería mejor que tener la conversación que se avecinaba. Cuando te sientas cómodo, la rechacé, asombrado. ¿Qué clase de madre era esta? Ay, te quiero muchísimo, mujer. La agarré de los brazos y le di un sonoro beso en las mejillas. Luego, salí corriendo antes de que pudiera recuperarse de la repentina muestra de cariño de su hijo, normalmente distante. Cerrando la puerta de golpe detrás de mí, corrí junto a Flat y Caules que estaban discutiendo algo. De alguna manera, no vi venir que Flat agarraría al pobre nerd y saldría corriendo detrás de mí gritando como un demonio desatado de las profundidades del infierno. ¿De qué estamos huyendo? Tu polilla, la charla de Weaver sobre la edad y el misterio que estabiliza las creencias y un simple hechizo de proyección que daba forma a un objeto según la imagen mental del conjurador pasó rápidamente. Era un aburrimiento terrible después de la parte del hechizo, y tuvo el descaro de decir que también era un hechizo incómodo. Bueno, quizás sí, ya que el objeto requería una comprensión completa para crearlo, además de que el mundo lo rechazaba por naturaleza como todos los hechizos. De hecho, para cualquier mago normal, no valía la pena el coste de maná para mantenerlo. En mi caso, jeje, podría meterme en un buen lío si lo combinara con análisis estructural, el segundo hechizo que mostró Weaver. La demostración número 1 es que en ese momento me encontraba sentado en un rincón de la sala, lejos de todos mis compañeros, mientras Svin Glassshade me miraba como si quisiera abrirme la garganta. ¿Por qué? Bueno, le había proyectado un papel y se lo había cortado en la cabeza después de arrugarlo. No fue nada. Lo ignoró. Seguí con una goma de borrar proyectada. Una ramita. Un vaso. Finalmente, cuando se negó a reaccionar, un ladrillo. Sí. Flash se sentó justo a mi lado, por cierto. Se desplomó de la risa cuando Svin se lanzó desde el otro lado de la clase hacia mí, con la mirada asesina en la mirada. El profesor Weaver gimió y se pasó la mano por la cara, con cara de no tener nada que hacer. Ahora descansaba mi cabeza sobre la palma de mi mano con una justa protesta en mis labios. Muerte a la burguesía. Weaver se dio una palmada en la cara. ¿Qué burgués? Estás ahí porque atacaste a tu compañero de clase. En mi defensa, él estaba siendo un cabrón sarnoso. Estaba sentado ahí. Y me tiraste un ladrillo. Un ladrillo. Gruñó Svin. Tranquilo, amigo, no me ataquen con tu bestia interior. Tú lanzaste una silla primero. Es cierto. Yo estuve allí. Y Vete se levantó de un salto, agitando una mano. Y Vete. Tranquilízate. ¿Por qué te entrometes? Gritó Weaver. Es el deber de una concubina, no he consentido esto. Pero dijiste que te gustaba tenerme cerca. Puse una mano sobre mi barbilla, con una mirada muy profunda, como si el espíritu de un sabio hubiera llegado de repente y hubiera poseído mi carne sagrada. Espera, eso es verdad. Finalmente, Weaver se puso furioso. Soltó un rugido furioso, solo gimió, y señaló la puerta con el dedo. Su bufanda carmesí crujió con el movimiento. Salir. Levanté las manos en señal de rendición y me puse de pie. Sin decir palabra, salí del aula arrastrando los pies. Pero yo reiría el último. Antes de cerrar la puerta, pronunció unas palabras sabias. Quedan 3 minutos para que termine la clase, sin embargo, parecía que mi día no saldría como lo había planeado. En cuanto entré al pasillo, una criatura de la noche me saludó, posiblemente con la intención de reclamar mi alma. Hola, Lubia Gelita, hace tiempo que no te veo. ¿Cuántas almas robaste? Sin decir palabra, la líder de Edelfelt, una de las magas más brillantes de nuestra generación, se acercó a mí y me empujó contra la pared. Luego, golpeó la pared con la mano detrás de mí con un fuerte golpe en un cabedón perfecto. Sin vergüenza, puse mis manos en mis mejillas como un verdadero hombre y, pequeño, Lubia Gelita me tapó la boca con una mano. La lamí y aproveché el momento que me brindaba su asco. En ese mismo instante, las puertas de la clase se abrieron y los estudiantes salieron en tropel. Así que, con la voz grave de un londinense de 18 años, grité. Ayuda. ¿Está rapeando? ¿Qué opinas sobre este libro? Capítulo 19. Según Ivete, Lubia Gelita Edelfelt, la princesa Edelfelt se parecía mucho a su familia en casi todos los aspectos. Una hiena en busca del próximo tesoro para alimentar su codicia.
Que yo tampoco era más que una herramienta más para ella. Que también era una espía, con motivos mucho peores. Tendría sentido. Así se suponía que eran los magos. Pero ella nunca me había dado esa impresión. Era testaruda y algo vanidosa, pero nunca realmente mala. A su manera, Lubiagelita solo había mostrado preocupación. Quizás estaba cegado por lo hermosa que era, pero la verdad es que me costaba creer lo que decía Ivete. Sin embargo, sabía que la única razón por la que había entrado en contacto conmigo era para hacerle un favor a ese viejo señor. Algo que consideré como chismes de Lubiagelita, guiándome por los pasillos ostentosamente extravagantes del departamento de creación. Todos los magos que había visto hasta ahora parecían completamente locos, como si hubieran salido de alguna convención de anime o algo así. Uno incluso tenía 2 brazos de plata, otro un tercer ojo, y un loco con un traje que parecía estar en llamas. Como decía, debes estar alerta en todo momento. Sé muy mesurado con tus palabras. Estás a punto de encontrarte con uno de los 12 señores. El acristalamiento es una locura, como nunca he visto. Silbé distraídamente, mirando a una mujer con un gran sombrero de bruja. Lubiagelita me miró fijamente y luego sacudió sus rizos rubios con un fuerte bufido. Contigo no hay manera de ganar, ¿verdad? Ten cuidado, Henry. No es el tipo de gente a la que quieras molestar ni siquiera llamar la atención. Que ella pierda el interés es lo mejor que puedes hacer. ¿No, trabajas para ella? Murmuré, confundido. Este consejo fue completamente contraproducente para alguien enviado para vigilarme como persona de interés. Fue como si un sicario se diera la vuelta y saboteara a su jefe para salvar a la persona a la que le habían encomendado matar. No tenía sentido, me froté las manos, intentando dar sentido a sus palabras. Por favor. No necesito trabajar para nadie. Esto fue solo un favor para un aliado. Se detuvo frente a una puerta blanca con bordes dorados. Con un suave empujón, esta se apartó flotando y Lubiagelita retrocedió, indicándome que entrara. Era evidente que no tenía intención de seguirla cuando cerró la puerta tras de mí. Solo pude encogerme de hombros y observar la supuesta oficina. Numerosos cuadros que representaban la realidad y la ficción colgaban de cada pared, bajo ellos había tarimas que sostenían figuras de mármol de hombres y animales, intrincadamente talladas. La alfombra sobre el suelo de madera era de un verde brillante y las ventanas estaban cerradas, cubiertas con cortinas verdes. Justo delante había una gran mesa de madera, con un par de libros cuidadosamente apilados a un lado y un juego de té de granito al otro. La habitación era profundamente inquietante por alguna razón que no pude identificar, pero no tanto como la persona sentada detrás de la mesa. Ya pasó un tiempo. Saludé. Y Nora y Valvaleta Troll no se veía diferente a la vez que la vi en la biblioteca. El vestido verde, la túnica ondulante, solo le faltaba el velo y tenía una tableta frente a ella. Me miró con indiferencia, con los dedos entrelazados. En efecto, muchacho. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro envejecido. He oído que te has metido en bastantes líos. Lubiagelita me dice que te estás convirtiendo en un mago excepcional. Lo admito, no esperaba este nivel de crecimiento. Aún así, me enorgullece. Me costó un poco no parecer sospechoso. Las palabras de Ivete sobre que Lubiagelita era una espía resonaban en mi cabeza. Había chivado. Has aprendido lo básico a un nivel aterrador para quienes creen que el mérito está en la sangre. No se movió, pero su sonrisa se ensanchó. Pero, por supuesto, estamos contentos con tu desarrollo. Creo que el talento merece respeto, no sangre. Francamente, eso sonó como un montón de tonterías. Tal como estaba estructurado el mundo de los magos, era imposible ser excepcional sin un linaje antiguo. Así funcionaban los circuitos mágicos y las crestas mágicas. Un linaje más antiguo siempre sería más capaz que cualquier necio que apenas aprendiera hechicería. La calidad de los circuitos mejoraba a medida que se transmitía de generación en generación, y las crestas también incorporaban más fórmulas con cada generación. Puedo decir que no me crees. Pero ahí estás, como una confirmación viviente de mi postura. Sin vergüenza alguna, tomé asiento frente a ella y le dije. Eso es porque tengo un físico diferente. Quizás, té. No esperó mi respuesta y lo sirvió en las tazas antes de acercarme una. ¿Has pensado en qué pasaría si alguien quisiera adoptarte? Eso no sucederá. Ella arqueó una ceja ante mi negación. Lo hará. Solo espero que tomes la decisión correcta sobre quién será. Lo único que pude hacer para desafiarla fue empujarle su taza de té con una sonrisa. Lo que sí sé es que preferiría a alguien que no me dé ultimátums.
Justo. Engañada, pero justo. ¿Qué crees que pasará cuando tu situación se haga pública? Preguntó con los ojos cerrados, tomando un sorbo de su taza. Sonreí. Únete a nosotros o te delatamos, ¿eh? No me amenaces con pasar un buen rato, señora. Ella ignoraba voluntariamente que, cuando lo chantajeaban, el viejo William se unía deliberadamente a sus adversarios solo para fastidiarla. Si llegara el caso, me uniría a los ejecutores del Departamento de Leyes, bajo el mando de los aristócratas, mucho antes de que alguien me obligara a hacer algo. Tal vez incluso me uniría a la gente de Ivete, se me ocurrió una idea. Lord Melboastea ya ha hecho una oferta. No hubo cambio en su semblante, pero sabía perfectamente que no se lo esperaba. Era solo una verdad a medias. Ivete había dicho que trabajaba para alguien llamado Melboastea. Ni siquiera sabía su nombre completo. Sin embargo, sabía que se suponía que estaban en bandos opuestos. ¿Entonces prefieres unirte a los indecisos antes que ayudar a gente en tu misma situación? Y Nora por fin abrió los ojos. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo, se me formaron gotas de sudor en la frente y me costó contenerme para no temblar frente a ella. Lo que sentía ahora hacía que ese demonio con el que me había topado pareciera un niño pequeño con un globo. ¿Qué carajo estaba pasando? No había ningún hechizo en juego aquí. No creo que fueses tan imprudente. Tan repentinamente como llegaron, la opresión y el miedo desaparecieron. ¿Cómo lo sabes? Seguía balbuceando. 77 circuitos mágicos de considerable calidad, la mayoría centrados en tus ojos. Has aprendido lo que a los principiantes les llevaría un año en apenas medio mes. Eso requiere, como mínimo, una mente funcional. Tendrías la mayor ventaja con nosotros si esta información sale a la luz. Otros te tendrían como semental para rejuvenecer linajes estancados. Podría besar a Lubia Gelita ahora mismo. Por alguna razón, no le había revelado absolutamente nada importante a su propio jefe. Incluso el número de circuitos mágicos era completamente erróneo, y lo más importante, no había dicho nada sobre la naturaleza de mis ojos. Un hecho que definitivamente habría puesto mi vida en peligro. ¿Por qué? No importaba. Ella era la mejor. Bueno, piensa en mi propuesta. Únete a nosotros y te prometo seguridad, recursos y una sustituta adecuada para esa Ivete que Lord Melboastea me ofreció como concubina. ¿Qué carajo? Yo solo asentí. Con ese asunto resuelto, hablemos de cosas más agradables. Como esta carta de la Iglesia Católica. Sacó un sobresellado de su manga y lo puso sobre la mesa entre nosotras antes de volver a su té. Me pregunto por qué un albacea solicitaría su compañía. Probablemente por el demonio con el que luché con Ivete. ¿Tú? ¿Qué? Casi escupió el contenido de su boca de vuelta a la taza. Sí, el demonio. Estaba inspirado en Gabriel, nada menos. Solo pude apartarlo un poco para poder escapar. Eso es, impresionante. ¿Así que también aprendiste los ritos del bautismo? Pues creo que debo insistir en mi propuesta ahora, y también pedirte cautela. Sin duda, el Departamento de Política también lo sabe. Estábamos en su limusina, camino a una iglesia cercana, cuando volví a hablar con Lubia Gelita. Miraba distraídamente por una ventana entreabierta, con aspecto distante y anhelante, como una princesa con fantasías que no correspondían a su posición social. Lubia Gelita. Ella me miró con curiosidad. Cásate conmigo. Eso la dejó atónita. Se quedó paralizada como un cuadro, y luego su piel se sonrojó profundamente. Su piel pálida solo lo hacía aún más evidente. ¿Qué carajos estás diciendo? Me reí entre dientes. Tosió en su mano como una anciana con asma antes de gruñir y resoplar. El rubor de su cara disminuyó, pero seguía ahí y ambos lo sabíamos. Le mentiste a Inora y por mí. No puedes decirme que no hay nada ahí. No la hay, soltó, jugueteando con un mechón de pelo rubio. Solo, te debía una, eso es todo. De antes, sí. De antes, con Gurdoa. Nada más. Créeme. Nada en la tierra pudo detener la sonrisa burlona que se formó en mi cara entonces. Simplemente no querías meterme en problemas. Admítelo. Ella frunció los labios tímidamente, levantó la cabeza y miró a todas partes menos a mí. Bueno, resulta que me gustas un poco tu naturaleza, solo un poco, claro. No lo interpretes de otra manera. ¿De acuerdo? No le debo nada. Simplemente compartimos creencias. ¿Por qué te pondría en Jep? Dios, esta mujer era tan sexy. Me hundí en el asiento, satisfecha. Nadie podía culparla.
Era simplemente así de encantadora. El coche se detuvo de golpe y me encontré en el suelo, sobre sus tacones. ¿Te queda bien? HHMPH. Se dio la vuelta, reprimiendo una sonrisa. La verdad es que estuve tentado de lamerla, solo para ver su reacción. Nada más. Bueno, quizás sí lo hice. Solo un poquito. Chilló por alguna razón que no era la de mis pensamientos impulsivos. No, definitivamente no hice lo que pensaba. Lubiagelita diría lo contrario, pero las palabras de un mago no eran nada fiables. Todos eran unos mentirosos. Tú. Oh vaya, parecía un tomate. Capítulo 20. La iglesia estaba, completamente normal. Nada que ver con lo malhumorada que estaba Inora y al entregarme la carta. En cuanto pasé las puertas dobles, me di cuenta de que se había vaciado para la reunión. Tras las filas de bancos, un hombre con sotana sacerdotal conversaba con un joven de traje blanco y expresión sin rostro. El sacerdote era mayor y estaba bien afeitado. Lucía un fino bigote puntiagudo, salpicado de canas, y llevaba una gorra oscura y un monóculo en el ojo izquierdo. El joven, no parecía muy religioso. No, en todo caso, me recordaba a un mago. Su traje blanco era caro, y en el bolsillo del pecho llevaba un pañuelo azul marino del color de sus ojos. Su cabello rubio parecía brillar suavemente bajo la luz distorsionada que entraba por la vidriera que representaba a la Virgen María sobre ellos. Estaban tan entusiasmados con otra que ni siquiera notaron mi entrada. Así que, naturalmente, hice la declaración yo mismo. Oigan. No soy un niño pequeño ni me llamo Timmy. Aún así, me han convocado. Traje a un adulto, así que no se hagan ilusiones. El sacerdote mayor resopló de forma inusual. Ningún sacerdote querría tenerte en su sótano. No te preocupes, niña. Me quedé sin palabras. Mi impresión cambió al instante a una favorable cuando fijó su monóculo y me miró fijamente. Su compañero solo me dirigió una mirada desenfadada. No te dejaré con la duda, continuó el hombre mayor. Soy el padre Mark. Le puso una mano en el hombro a su joven compañero. Deberías conocerlo. Negué con la cabeza y me presenté mientras miraba a la rubia. No. Pero, Henry. Buenas noches. El tipo parecía un mago y nada de la iglesia, pero las apariencias engañan y, además, yo tampoco tenía ninguna base para suponerlo. Esta fue mi primera interacción con la iglesia católica. Bueno, no importa. El padre Mark hizo un gesto con la mano para despedirlo. Te llamamos para que nos acompañaras de vuelta a la guarida de ese demonio que encontraste. Sería muy conveniente contar con alguien que lo comprendiera para ayudarnos a purificarlo. Así que, apenas salí la primera vez y querían que volviera a la carga. Ni hablar. En primer lugar, todo ese rollo fue culpa suya. Alguien de su lado fue quien filtró la naturaleza del nacimiento de un demonio al responsable del ritual. Tenéis un traidor entre vosotros. Lo resolvimos, respondió con naturalidad. También resolvimos el asunto con sus discípulos, solo para asegurarnos de que no volviera a ocurrir. Inclinó la cabeza, con un brillo curioso en sus ojos claros. Pero esto significa que sí conoces íntimamente la naturaleza del ritual. Ese era el problema de lidiar con esta gente. Aprendieron demasiado de casi nada. Bueno, parecía bastante interesante, pero de ninguna manera iba a volver allí como estaba ahora. No sin alguna forma de combatir esa cosa yo mismo. Con un suspiro, pasé una mano por mi cabello. No. Estoy bien. Si te preocupa tu seguridad, no te preocupes. No tenemos intención de ponerte en riesgo. Después de todo, pretendo estar más que preparado. Este joven es Sirene Istari. Fue uno de nuestros más brillantes, pero ahora se une a los de tu especie. ¿Qué? No seas tan amigo mío. Eine apartó la mano del sacerdote con una mirada de desprecio. ¿Ves? A Sir Knight le gustas más que yo. Entonces, el tipo dejó la iglesia para convertirse en mago. No, era un mago para empezar. De un linaje bastante renombrado, además. Se unió a nosotros por su desagrado hacia los de su especie. Cuando nos dejó, tampoco nos entusiasmó demasiado. Mark se ajustó la gorra y continuó con una risa vacía. Por desgracia, mató a más de media docena de ejecutores cuando intentamos expresar nuestra desaprobación, así que no nos quedó más remedio que fingir que su partida fue de mutuo acuerdo. Es simplemente un viejo favor. No aires la vida de la gente con tanta ligereza. Eine lo fulminó con la mirada, con los puños apretados. Sintió ganas de golpear al sacerdote. Bueno, yo también lo haría si esas palabras fueran ciertas.
Consideré mis opciones en silencio. Si seguía adelante, había una buena probabilidad de que me asesinaran. Pero también había una buena probabilidad de que ocurriera lo mismo en cualquier callejón. Ocurrió. Esto era Londres, el centro de las puñaladas del mundo. Por otro lado, si eso no ocurría, podría robar algunos de los llamados ritos de bautismo y obtener la hechicería de alguien que pudiera obligar a la Santa Iglesia a retroceder mediante la violencia pura. Sí, la elección era obvia. Dejando a un lado mis inhibiciones sobre ir a lugares abandonados con un viejo sacerdote, ¿cuándo me quieres? Dentro de una semana, debo recoger mis cosas y prepararme para los rituales. Espero contar con su amable colaboración. Tras un pequeño gesto de asentimiento, giré sobre mis talones y me fui. Una vez afuera, estaba a punto de bajar las escaleras para reunirme con Luby y Angelita en su coche, pero Eine me detuvo y me agarró del brazo. Como antes, su cara de niño bonito permanecía completamente inexpresiva. Ofreció solo unas pocas palabras antes de desaparecer por la acera. No confíes en nada de lo que sale de la boca de ese hombre. Ni siquiera tuve tiempo de decirle que esas palabras eran innecesarias. ¿Quién en su sano juicio confiaría en un tipo así en un mundo como este? Al día siguiente por la tarde, tras la conferencia sobre las aplicaciones del análisis estructural y la magia de proyección, me acerqué a mi profesor en su estudio. Era una habitación pintoresca, impropia de un hombre que se suponía era miembro de los 12 señores. Él estaba tumbado ociosamente en un sofá, con un libro sobre los ojos y un cigarro encendido en la boca, mientras su aprendiz, Gray, deambulaba por la habitación, mirando ocasionalmente entre mí y su maestro antes de intentar poner una cara aterradora que terminaba con ella pareciendo una ardilla. ¡Qué lindo! Incluso me dio envidia. En fin, volviendo al motivo de mi visita. Era justo comentarle a Weaver una idea mía, considerando su carácter genuino y el admirable conocimiento que posee sobre este mundo en particular y sus funcionamientos, tanto místicos como políticos. Quiero patentar el trabajo de otras personas. El profesor soltó un fuerte gruñido y arrojó el libro de bruces al otro lado de la habitación. Golpeó la pared detrás de su mesa antes de caer al suelo. Guy movió para recogerlo inmediatamente. Lo vi venir. La punta de su cigarro ardía con más intensidad al inhalar profundamente, girando la cara para exhalar. No es buena idea en absoluto. En silencio, esperé su lección. En primer lugar, cualquier hechicería en particular está reservada solo para aquellos dentro de una familia específica, después de unos pocos hechizos. La familia se habrá dedicado a esta investigación desde que existe. Esto ayuda a mantener el misterio que la impulsa y limita el acceso a los recursos limitados de los que se puede extraer. Ya hablé de esto antes. Lo hizo. Una fundación taumatúrgica era como un estanque, así que había una cantidad limitada de agua para extraer. Cuanta más gente pudiera, menos habría disponible para cada individuo. Tenía sentido entonces acaparar todo esto para uno mismo, especialmente para los magos que se dejaban llevar por la codicia y el ansia de conocimiento. Entonces, la investigación completa de un mago es prácticamente inútil para otro. Si lo analizamos con lógica, ¿qué correlación tiene la hechicería ilusoria con, por ejemplo, la hechicería de joyas? Ninguna. Además, están los siglos, quizás milenios, de investigación en una determinada senda. La idea de que alguien pueda analizarla, comprenderla y replicarla con solo un vistazo es simplemente demasiado absurda para que cualquier mago la contemple siquiera. En efecto, lo era. Pero deberían saber mejor que nadie que en ese mundo no habría nada tan absurdo. Porque atribuirle esa naturaleza a algo era decir que no era alcanzable. Era rendirse. La esencia de los magos era luchar. Era contraproducente. Eso no está bien. No lo es. Pero es cierto. Weaver exhaló densas columnas de humo blanco. Pero cuando se den cuenta de que sí es posible que esto suceda, te sacrificarán en el mejor de los casos. Entonces, pujarán por tu cuerpo y tu sangre. Mi madre y mi hermana. Entonces no necesitas que te diga qué sigue. Sería imposible que incluso el mago más bondadoso dejara pasar esta oportunidad. Sí, por eso le comenté mi idea. Tenía mis sospechas, pero él las confirmó. Quizás podría invertir parte de mi tiempo en alquimia y ganar oro o algo similar para solucionar el problema de la riqueza. Era una opción más segura y estable. Pero esto planteó otra pregunta. ¿Por qué no tú? El aire se detuvo y la sala quedó en silencio. Entonces, de repente, Weaver levantó una mano antes de recostarse en el sofá, girándose hacia un lado para hundir la cara en el acolchado. Mi profesor levantó una mano y la despidió con un gesto. Demasiado problemático.
No pude evitar reírme ante ese razonamiento. Incluso Guy sonrió. Era una sonrisa bonita. Está bien, profesor. Confié en sus palabras. Confié en él. Y le correspondería su bondad. No era de los que rechazan a alguien que me ha hecho bien. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi corazón no me permitiría unirme a otra facción que no fuera la de Lobiagelita, si llegaba el caso. Le debía esto a Inori. Lo escuchaste en el estanque de novelas.